Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, bonicos y bonicas? Espero estar en directo porque si no me va a dar un parraque. Uf, madre mía, si es que no me da tiempo. A ver, ¿me he retrasado mucho? No, me he retrasado 8 minutos porque estaba terminando de ver el vídeo de Martín Cataloñe. Claro, entonces es lo que pasa. Voy a quitarme el reloj, que también estoy más cómodo sin reloj, que llevo todo el día con él. Además lo tengo apagado, que es lo gracioso. Y, y así estoy como más suelto, aunque yo siempre estoy suelto. Ahí voy. Muy buenas noches, mis galifardas, bonicas y hermosas. Corali, ¿qué tal? Elinor Baker, muy buenas. ¿Qué tal? Rep Dionisio, muy buenas. Hello. Bueno. A ver, ¿qué os leo? ¿Qué os leo? Bueno, ayer estuve hablando con Martín, ¿eh? Ayer estuve por el WhatsApp, estuvimos whatsappeando, estuvimos pegando unas risas. Cosas de hombres. Estuvimos hablando cosas de hombres. Corali, ¿qué te pasa? Vengo mareada de ver el vídeo de rutinas de skincare de Martín. El que puede, pues, y es bello para la eternidad. Que no. Mirad, escucharme. Eh... Eli, muy buena, graciosa que eres, me cago en todo. A ver qué me dices por aquí. Eli nos dice, os voy a leer y así entramos en contexto un poco en la conversación. Me tuve que salir del live de Martín, mi bolsillo llorando. No, estáis muy equivocadas, ¿eh? Muy equivocadas. Ahora vengo yo a sentar las bases. Venga, ahora no vengo a desdecir a Martín porque... Entre otras cosas, si veis el canal de cosmética, que llevo algún tiempo sin sacar nada, es que, a ver, estoy fulminándome lo que compré y tengo que gastarlo. El tema está en que comparto muchos productos con él, más de los que pensáis. Entonces, pero hay que poner las cosas en contexto, ¿vale? Ahora entramos en el tema. Pero utilizo bastantes productos que él utiliza. Dice, YouTube me tenía baneada hoy, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dice, sí, pero ya lo dice el bien conocido refrán. No hay mujer, hombre, no binarie sino sin plata. Y si sobre eso tienes la pinta de Martín, consigues lo que él tiene. Me encanta y se lo celebro. Perfecto. Bueno, a ver, dame un segundo porque tengo... Dame un segundo, voy a dejar esto en oscuro porque tengo un problema técnico, que ahora vengo ya, ¿eh? Que me quedo en oculto, pero vengo. Ah, vale. Hola, ¿cómo andáis, bonicos y bonicas? Dice Eli, dice, no puede ser. Sore, muy buenas noches. ¿Qué tal, gracioso? Este YouTube es un loquillo. Sonrak, saludando. Vale. Oh, hola, Ignacio, guapetón. ¿Qué pasa, chiquitín? Eh... Se me hace que no están, lo están haciendo los inocentes. No he visto yo ni noticias ni nada hoy, pero vamos, todo lo que hayan metido seguramente que será mentira, o sea que no hay que pasando del tema, no hagáis caso. Eh... Corali, abrazos galifárdicos. A ver. Vamos a seguir, a ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues seguramente esta noche va a ir todo de skincare, ¿eh? Porque hay que ver el vídeo de Martín Cataloñe. No, ya no, yo no voy a hablar más de Dior Homme, lo siento. Bueno, uy, ya lo he hecho, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, apagón? No ha pasado nada, que he tenido que hacer salir a abrir la puerta de la calle. Que no cunda el pánico. Vale, vamos a ver. Esto es cierto, o sea, eh, estamos delante de una cámara, por lo menos los que nos gusta cuidarnos, y no nos vamos a poner de cualquier forma. Bueno, yo sí lo he hecho algunas veces, pero bueno, que a mí. Veamos, cuando estoy grabando vídeo, me gusta salir lo mejor posible. Sí o sí. Hay días que estoy un poco más chof y no me arreglo tanto, ni me echo nada, ni nada de nada. Pero en la rutina diaria del cuidado de la piel, ahí soy, pero vamos, que voy a saco.
¿Que nos gusta vernos bien? Pues sí, perfecto. Y eso está más claro que el agua. Estoy sudando como un pollo, tengo la chimenea encendida. Oh, estoy cocido, estoy en punto de cocción. Qué gusto. Si me veis chorreando, es la sauna orgásmica. Pero compartimos muchos productos. El caso que aquí pasa una cosa. No os engañéis también. Aquí la genética influye. Nos podemos estar haciendo porque yo me hago también mis cosas, me hago mis arreglos. Yo voy a mi doctora, también me hace mis cositas de vez en cuando. Lo último que me hice fue quitarme todas las manchas de la cara y nos gusta vernos bien, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, yo lo dije ayer fue que tengo un filtro belleza puesto, pero sobre todo porque minimiza mucho todo lo que son todas las sombras que me hace en los ojos y los reflejos los atenúa bastante. Pero el aspecto del Orgaz sin el filtro, pues más vale que no me lo ponga tampoco, porque no, la diferencia, francamente, yo no se la noto tanto. Orgaz sin filtro, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Hay que diferenciar la rutina de mañana y la rutina de noche. Igual que también hay que diferenciar la rutina de limpieza facial, porque, por ejemplo, yo no me maquillo. Lo que sí es cierto es que utilizo BB Creams, que la que soy fan total, es de la Almond. Me parece que es el número 04 de Kiko, que es la que utilizo, que es una crema hidratante que lleva un tono de coloración. Y la verdad es que funciona muy bien, hasta incluso como base. Te deja la piel con glow y perfecto. Pero la rutina del maquillaje también ya se implementa en todo esto. Yo no me maquillo, sí que llevo una rutina de limpieza y me hago cada 2 veces a la semana aproximadamente, me hago un peeling. El peeling, ¿cómo me lo hago? El peeling normalmente suele ser el peeling o un peeling enzimático y luego utilizo un peeling de dermoabrasión. Es decir, de estos que llevan las... pues como los granitos de arena, ¿vale? Que son los que van limando la piel poco a poco para poder retirar la célula muerta. El peeling enzimático me gusta mucho, pero también reconozco que dependiendo de la marca que uséis, yo estoy utilizando el de la doctora Irina Iris o como se llame, nunca me acuerdo el nombre de esta muchacha. Ese es el que estoy utilizando también por un montonazo de años y reconozco que la piel pica un pelín. Pero bueno, te lo pones esos 5 minutos que lo tienes que llevar, te lo coges, te lo retiras y la piel se queda estupenda. Es el mejor que he probado hasta la fecha. Que no hace falta gastarse tanta pasta. Por eso en Orgaz Skincare presento productos también que son económicos y que dan un resultado brutal. Y no hace falta gastarse una pasta. Es lo que él dice, que ahí sí que no estoy de acuerdo con él, que es que seamos pues pretenciosos, nada de eso. No somos pretenciosos, lo que pasa es que si estamos acostumbrados y somos animales de costumbres a estar utilizando un producto que nos ha funcionado o entendemos que nos ha funcionado muy bien durante años, no lo abandonamos y nos da exactamente igual que cueste 150 euros, como que cueste, porque lo hemos estado usando siempre. Entonces, claro, no es lo mismo, la rutina se va alterando, es que se va alterando la rutina, no tiene nada que ver, pero es por ser animales también de costumbres y ver que eso ha funcionado. Pero vuelvo a repetir, que no os hagáis, chicas, no os hagáis, no os pongáis pájaros en la cabeza, la genética tiene muchísimo que ver, ¿eh? Muchísimo que ver. O sea, yo tengo 54 tacos, yo soy un año mayor que Martín, pero que tampoco me hago tanto cuando voy a consulta para hacerme cosas. O sea, voy puntualmente, que apetece un tiempo, pues cogerte y meterte unas infiltraciones de vitaminas, pues te coges y te ponen las infiltraciones de vitaminas, ¿vale? ¿Que te quieres quitar las manchas? Pues efectivamente yo no quería tener manchas en la piel y me retiré las manchas de la piel. ¿Que son persistentes y hay algunas que se repiten? Sí, pero bueno, escucharme que lo de quitarte las manchas de la piel es, por lo menos a mí, bueno, y es precio estándar, a mí no me hacen ningún tipo de descuento, las manchas de la cara, quitármelas son 100 euros, que no es dinero para el beneficio que da. Eso sí, también es cierto que primero y antes de nada te ve el dermatólogo y el dermatólogo que no tiene nada que ver con el doctor de la clínica de estética o la doctora que tengáis. Yo en mi caso tengo doctora, hoy por hoy, bueno, la verdad que llevo años teniendo doctora, pero doctor solamente he tenido una vez, qué desgracia la mía.
Entonces, pasas el tratamiento, son 100 euros, te quitas las manchas y te dejas también de tener que estar usando los productos estos que se supone que son milagrosos, que no te quitan ni una puñetera mancha porque no te la quitan, que he usado 50.000 veces productos de este tipo y realmente estás tirando tu dinero. Lo que hacen es atenuarlas. Esto está muy bien y estos productos están bien, sobre todo cuando no tienes manchas en la cara y los están previniendo. O aparecen así ya pequeñas manchitas y eso te viene perfecto para quitártelo. Lo siguiente que me voy a limpiar van a ser las manchas de las manos. Esto me lo voy a hacer. O sea, lo que pasa que tengo que asimilar que también, a ver, no me viene bien ahora hacérmelo porque son las manchas del sol de conducir. No me viene hacérmelo porque estoy dándole fuerza al gimnasio y si me hago eso sé que no voy a poder estar entrenando. Eso está claro. Entonces no es algo que tenga especial. O sea, que no me corre prisa, la verdad es que me da exactamente igual. Pero en la cara sí, y en la cara lo siento mucho, pero yo tengo que salir con la cara lo mejor posible. Lo que no quiero es que, pues eso, que os llevéis a engaño, que os penséis que todo el monte es orégano, que no. Que quien pueda gastarse esa pasta, se la puede gastar, perfecto, no te tiembla el pulso, te lo gastas muy a gusto, ¿vale? Pero que hay productos que son sumamente baratos y que no necesitéis gastaros un pastizal. Aquí el tema está en ser constante, todos los días sin fallar. Todos los días sin fallar. ¿A vosotros se os olvida comer un día? Bueno, a lo mejor si estáis haciendo ayuno intermitente, puede. Pero coméis todos los días, bebéis agua todos los días, os hidratáis. Pues esto es igual. Todos los días la rutinica, pim, pam, pum, bocata de atún. Cuando os maquilláis, ya sabéis que una buena limpieza y un buen tratamiento de cuidado. Balanceo de pH, con tónicos, todo esto. Los sueros, los contornos de ojos. Es que es así, pero hay que ser constante, por lo menos atenuar o procurar que la piel pues no se resienta con el paso de los años. Utilizar los bloqueadores solares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no os engañéis porque aquí no todo es precio. Aquí no es todo precio. Aquí el tema está, y yo estoy seguro de que Martín me da aquí la razón, es la constancia. Estar todos los días, dale que te pego. O sea, a nadie se le olvida ir al váter, con perdón, a cagar, ¿no? Pues aquí exactamente igual. Dale que te pego todos los días con lo mismo. Según se pueda adaptar a vuestra economía. Por eso están los productos. Aquí hablo de, bueno, ha sacado los de Ordinary, ha sacado productos de Ordinary. Los productos de Ordinary están muy bien, pero hay que complementarlos siempre con algo más. Y a mí lo que me pasa, y entiendo que a Martín también le puede pasar, es que hay productos que somos muy fanáticos y lo que los estamos utilizando un montonazo de años. Es decir, los estás utilizando durante 15, 20, 30 años, etcétera, etcétera. A mí me pasa mucho con Siseido. Pero los voy alternando. No me quedo siempre con lo mismo. O sea, productos de siempre, 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 los tengo, porque los tengo, pero voy alternando. No me quedo con el 100% siempre, voy alternando. ¿Por qué? Pues porque la piel también se acostumbra a el mismo tipo de producto. La piel en eso tiene memoria y se acostumbra y es cierto, hay que ir dándole nutrientes distintos y hay que ir alterándole un poco lo que es la nutrición. Entonces, está muy bien tener esos productos de cabecera, pero también mi consejo es alterar, ir cambiando y luego, cuando ha descansado la piel de tu producto favorito, volver a retomarlo. Ese es mi consejo. Ese es mi consejo. Lo mismo que también no es adecuado tener que utilizar un producto a una edad que supere tu edad porque te pienses, a ver, esto está bien hacerlo en determinado momento como tratamiento de choque. Como tratamiento de choque está bien, pero sin pasarse con las mismas. Recuperas el tono de la piel porque has tenido un proceso de, yo qué sé, lo que sea. La piel la tienes hecha un asco y entonces dices, bueno, si utilizo un producto más potente para pieles más maduras, pues sí, se puede hacer, pero por un corto periodo de tiempo. Porque si no, la piel, volvemos a la misma, se vicia. Y si tenéis 45 años, no vais a estar utilizando productos de personas de 60, 65 años. Porque los nutrientes que llevan esas cremas son distintos, las concentraciones son diferentes. En algo tiene que estar la diferencia y es en eso, en concentraciones, en nutrientes
Y luego también los tratamientos de noche y de día. Claro, hay diferencia, pero no porque una crema sepa distinguir entre qué es de noche y qué es de día. Es que la mayoría de ellas también alteran las concentraciones por el tema del factor de la noche y además por la noche las cremas de noche no llevan filtro solar. Es que esto es otra cosa que la gente no entiende. Sí, es que he estado viendo también un montonazo de reels y cosas de estas diciendo esa tontería de que es que las cremas, y gente muy lista, muy inteligente, con muchos estudios, que las cremas no entienden de día y de noche. No, las cremas no, chato, chata, pero los filtros solares sí, y las cremas de noche no llevan filtro solar. ¿Eh? Y si sales a la calle sin filtro solar o convencido de que la crema que llevas, que es de noche, lleva filtro solar, estás jodido, porque no llevan filtro solar. Las cremas de noche no llevan filtro solar. Entonces ahí es donde está la diferencia. Pero todo me parece muy coherente. O sea, el vídeo que he estado viendo de Martín está perfecto, pero que no os dejéis llevar porque él use productos de 115 pavos, de 120 o de 160, que me da exactamente igual porque yo ando por las mismas ramas, pero los altero. Voy alternando. Y hay que diferenciar muy bien entre lo que es una cosa para el día, un tratamiento de día, y luego el tratamiento antes de acostarse. Que eso es lo que hay que ir teniendo en cuenta con todo esto. No malgastéis la pasta. Y los redensificadores están fenomenal también. Si vais a que no os inyecten cosas que se os ponen en la cara de almohada. O sea, ahora mismo están las infiltraciones de reestructurantes, de tensoactivos, etcétera, etcétera, que lo que hacen es que hay fundamental también, ¿eh? Esto es fundamental. Una crema con colágeno. Siempre. Siempre, fundamental, una crema con una concentración de colágeno potente o un serum con colágeno, lo que sea, pero con colágeno. Siempre, fundamental. Porque además el colágeno penetra en las capas profundas de la piel. Es de las poquitas cosas que penetran ahí profundamente. Chiqui, 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 ¿vale? Pero siempre algo con colágeno. Me da igual si es por la mañana, por la tarde y por la noche. Y nunca combinéis vitamina C con el retinol. Si utilizáis por la mañana, lo que dice Martín, por la mañana utilizáis la vitamina C, pero luego por la noche el retinol si os toca, dependiendo, ¿eh? Porque tampoco, a ver, el retinol tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas y estar utilizando siempre retinol no es bueno. Hay que ir también modificando y alterando el uso de los productos, o sea que, pero que no hace falta gastarse una pasta, que a lo mejor os podéis gastar, vamos a poner un tope, 60 euros en las rutinas de mañana y de noche. Y estoy siendo excesivamente generoso porque hay firmas que son muy económicas, por lo menos aquí en España, y que funcionan fenomenal, ¿eh? Pero fenomenal, porque además están los productos de Puka, de Pure and Care, que van muy bien, muy bien, y luego está, por ejemplo, los productos de Revuele, que también van espectaculares, y luego de Ordinary, por ejemplo. Pero todo esto no es que uséis solamente toda la línea completa de eso, es que vayáis jugando con distintas marcas y los aportes diferentes que pueden ir dándoos las cremas que estéis utilizando, ¿de acuerdo? Que sí, que uno se puede poner mucho Botox y mucho lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Pero hay que ser constante. Y hay que estar ahí, dale que te pego. Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Y no nos engañemos. Si la genética no acompaña, por lo menos, se puede luchar contra eso. Para ir manteniendo más el tono de la piel. Si se es desafortunado en cuanto a lo que es la genética, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero la hidratación cutánea, los tratamientos están ahí. A ver, un tratamiento normal de infiltraciones, un promedio os podéis ir gastando literalmente, también depende del país, pero vamos a hacer un rango entre unos 300 euros y 500. Ahí, normalmente yo cuando me he hecho algo ha salido siempre en unos 400 euros, Las infiltraciones, unos 400 euros por ahí. No te lo vas haciendo, yo no me lo hago todos los meses, evidentemente, me lo voy haciendo cada 2-3 meses y punto y chimpún, y te olvidas. Y ahí llevas el tratamiento todo plantificado dentro de la piel, ahí bien inyectaete. Pero que no, yo no soy amigo de los rellenos, nunca me han gustado, Jamás me han gustado. Cuando me he metido relleno me lo puse solamente una vez y dije, no me va este rollo. Me inyecté un poquito de ácido poliláctico, si mal no recuerdo, porque además que fue hace años en los labios y no me gustó nada. Entonces, menos mal que fue muy poquito,
eso se asimiló y a tomar viento. Y no soy para nada amigo de los rellenos, no me gustan, pero de las infiltraciones y vitaminas y tensoactivos y todo esto, inyecciones de colágeno y todo esto, sí. O que estimulen el colágeno, sí. Pero hasta ahí. Rellenos, no. Thank you. Vale, os leo. No sé dónde puedo quedar. Yo me abandoné con esta última gripe mortal y quiero, esto lo dice Eli, y quiero retomar mis rutinas porque porque se nota demasiado cuando uno no la lleva. Es que tienes que, porque estés sin estar ahí, dale que te pego, una semana o con el tema de la gripe, vamos a poner 2 semanas, no significa que tu piel esté hecha un asco. Además, vuelvo a repetir, la piel tiene memoria, por desgracia. Tiene memoria por desgracia, es decir, tú cuando has salido a la playa o te has quemado en la playa siendo una niña, luego la piel tiene su memoria y te salen las manchas asquerosas del sol y la piel no tiene memoria, ¿vale? Y entonces las cosas que has hecho de pequeño pues han repercutido luego después en adulto. Y esto hay un montonazo de estudios, documentales y cosas de estas por científicos que os van a decir lo mismo, que la piel tiene memoria y aquí todo pasa factura, si no antes o después, pero te termina pasando factura. Así que si os quemáis en la playa, cualquier cosa, ya sabéis que cuando pase X tiempo, al final eso se va a traducir en problemas. Y vamos a dejarlo en que solamente sean manchas solares, normales y corrientes, ¿eh? Ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Es que sí he probado los nuevos productos de Nivea, que he oído bastantes cosas buenas y me anima, que es lo mismo Laboratorio Roche Posay. A ver, no, Corali, no. En España yo no los he probado. Entiendo que te estás refiriendo a los nuevos serums de Nivea. Los encuentro carísimos. O sea, valen. Fijaros que yo los encuentro caros. Para ser Nivea los encuentro caros porque superan los 20 euros, me parece. Alguna vez que otra lo he dicho en algún directo. Y no. Antes que gastarme esos 20 euros en un producto de Nivea, prefiero gastarme un poco más y gastarme más pasta, un poco más de pasta, porque a ese precio ya me meto en otro tipo de productos. Me meto en un producto de, yo lo diré, de Bioderm, me meto en un producto de Estée Lauder, prefiero comprarme ya lo que son las monodosis de colágeno, de Estée Lauder. ¿Cómo se llaman? Es que no me acuerdo ahora mismo. Las ceramidas. Prefiero comprarme ceramidas antes que eso. Sí que es más pasta. Porque es más pasta. Pero antes que eso, ya estoy viendo que ahí hay una inversión. Y es Nivea. Y Nivea, además, ojo, cuidado también, que no estoy diciendo que vayan por el mismo camino, pero son los dueños de la Praire, me parece. ¿Estos de quién son dueños? Es de Bayershof. Me parece que Martín ha hecho un vídeo diciendo, ojo, cuidado con estos productos porque llevan petrolatum y que tal que cual, y esto no hace nada de nada. Bueno, pues estos son los dueños de una de esas firmas, ¿eh? La Mer es de la Mer. No sé por dónde va, ahora mismo no me acuerdo. No me hagáis mucho caso porque no me acuerdo concretamente de qué firma es, pero están por ahí. Entonces, La Roche-Posay es de L'Oréal, Nivea, Bayersdorf, pero que es que son 20 y pico euros, ¿eh? Y yo ya cuando estamos hablando de 20 euros prefiero gastarme un poco más que no morir con un producto. No los he probado, ¿eh? No los he probado, pero es que me parecen caros. Y además solamente podría probar uno, técnicamente, que fuera bien para mi piel. No voy a coger y voy a comprar la línea completa para probarla, porque yo sé que de la línea completa de los nuevos serum no iban a ir conmigo. Solamente me parece además que de hecho me puede ir uno de ellos. El resto no va con mi tipo de piel ni con lo que puede supuestamente aportar. Si son buenos y os gustan, adelante, ningún tipo de problema. Yo no los he probado, ¿eh? No los he probado. Los probaré. Pues igual sí, quién sabe. Sí, total, por probar cosas que no quede. Pero que antes que eso, la verdad es que yo prefiero gastarme un poco más de dinero o un poco menos, ¿eh? Porque hay productos que son serums que está muy bien de precio. Además, prefiero gastarme, mirar, antes que esto, prefiero gastarme en el aceite de licopeno, comprarme un buen aceite de licopeno y aplicarme un buen aceite de licopeno. Y es un serum. Es un serum, utilizarlo como un serum. El aceite de licopeno es buenísimo. Es buenísimo. Que por cierto, no me queda y tengo que comprar. Esto es buenísimo. El aceite de licopeno lo he estado utilizando hasta en los directos. Cuando he estado haciendo directos con vosotros, he estado
haciendo los directos y yo me he estado echando el aceite de licopeno. Es fabuloso, fabuloso. Es de lo mejorcito que hay en el mercado y además a un precio muy, muy bueno. Voy a comprar. Mañana me acerco al Mercadona, porque el de Mercadona no es de Mercadona, marca Mercadona, es una firma que les abastece a ellos, pero no es de Mercadona, no lleva ni siquiera ni el nombre de Mercadona. Y hacerme con el aceite de licopeno, que es buenísimo. Lo utilizo como un serum y luego me aplico la crema que me venga en la real gana. Y ya está, con el contorno de ojos, etcétera, etcétera. Voy jugando. Si es de lo que se trata, de ir jugando. Voy a quitar el banner este. Os recuerdo que una cosa se llama Super Chat, Super Sticker y Super Thanks, que por lo menos que se note que es Navidad y el aguinaldo y estas cosas. Toma para los gas, ¡hala, venga, vamos! Cora dice que tiene que probar algo de a poquitos porque le tengo alergia al mundo. ¿Ves? Pues entonces ve probando y lo que sepas que te funciona, perfecto. Y punto. No te compliques. Tú sí que no te compliques. Te funciona ABC, ABC es lo que usas. Y ya está. Dentro de eso vas probando otras cosas, pero vuelves a probar y pruebas. Y ya está. Y vas jugando con todo eso. Cada cual conoce su piel y tal. Evidentemente, si vais al dermatólogo, mejor que mejor. Y os puede hacer consultar pues todo lo que queráis. En mis tiempos aquí en mi pueblo polvoso no se ponía bloqueador, sino bronceador. Pues todo, bueno, sí. Es que en mis tiempos se hacía eso también. Esto no era solamente cosa es que aquí ha habido una época entre los años 70 y los 90 ha habido una época muy muy kamikaze, muy kamikaze hasta incluso por parte de las propias firmas cosméticas. Muy kamikaze, factores de protección que decías, Dios mío de mi vida, si no tiene, es que no tiene, y la gente echándose Coca-Cola y aceite Johnson Baby para tostarse al sol y luego ponerse enferma, ya me entendéis, porque mucha de esta gente, la mayoría al final, tarde o temprano, han tenido problemas de piel y esto ha pasado una factura brutal. Entonces, tenerlo en cuenta. Bloqueador solar siempre, siempre, siempre. Eso a muerte. Sí, además mi propio dermatólogo me lo dice. Chaval, escucha, es que tú estás en casa y es que los rayos de las luces, de las bombillas, te afectan también. Si es que deberíamos de llevar protector solar hasta dentro de las casas, de las oficinas y de todos los sitios. Porque esto, las lucecitas, también están fastidiándonos la piel. Dice, y no quiero ser alarmista, pero es que es cierto. Esto, todos los focos, las luces, inciden en la piel y nos fastidian. Deberíamos de estar usando bloqueador solar todo el tiempo. Y yo, ¡ay, qué pereza! Pero no, da igual, si te echas tu skincare, haces tu rutina, pues te echas un poco de bloqueador dentro de tu casa, tampoco va a pasarte nada. Todo lo contrario. Lo que pasa que yo también, con respecto a los bloqueadores, me da muchísima pereza porque muchos de ellos me escuecen en los ojos. Pero, Isdin, el último de Isdin, que no sé si estará reseñado en el canal, pero he estado probando, hay uno de Isdin que no escuece en los ojos y además te lo puedes aplicar en el contorno. Pero es uno de los últimos que ha lanzado Isdin. No escuece nada, gracias a Dios. Y yo lo agradezco, porque cuando llega el momento de irse al gimnasio, te pones a sudar como un pollo, te caen las gotas de sudor por toda la cara, y claro, todo se va abajo, todo pasa por los ojos, de la frente pasa a los ojos, y estás viendo luego las estrellas que te tienes que ir al baño, echarte agua, porque se te ponen ojos de sapo directamente. Soren dice, hay gente en sala. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Y dar like, por supuesto. Aquí en Perú no es tan caro Nivea, ¿no? Y aquí tampoco, pero los últimos serum que han sacado son muy caretes, son muy caretes para ser Nivea. De todas formas, Nivea tiene distintos precios en distintos países. También os puedo garantizar una cosa, no es lo mismo comprar Nivea aquí en España, que es bastante barata, que irte luego a lo mejor a Alemania o a Francia y te caes de espaldas porque dices, ostras, Nivea vale esto aquí. Pues sí, los precios los cambian dependiendo del país, es una cosa psicológica. Acá en México Nivea es relativamente económico, la línea de serums, la mayoría supuestamente tienen el tiamidol, madre mía, sí, que utiliza Eucerin, no sé qué tan cierto sea, no lo sé, no conozco la composición, no les he estado echando un vistazo al INCI, no se lo he mirado, pero hay que tener cuidadito con determinados componentes. Pero vamos, que yo no me he muerto todavía, y toda mi vida he usado Nivea
O sea que, y sigo vivo, o sea que, bueno, ahí estamos, ¿eh? Y la Nivea de la lata azul es gloriosa, también tengo que decirlo, y lleva de todo, pero es gloriosa, es verdad, es que es buena. Eh, el licopeno es el extracto, se saca el extracto del tomate, del tumaca. Sí, bueno, del tomate y ¿cómo se llama? Hay otras frutas y otras hortalizas y otras cosas donde sale el licopeno, ¿eh? Pero vamos, que básicamente se saca del todo lo que es el tomate. Bueno, la gata ya está dando el follón. Bueno, ya estamos liados. Eh, ¿Qué contorno de reojos recomiendas, Javier, para hombre? Me da igual, escucharme. En el tema del contorno de ojos, tener presente siempre que da igual. Mira, aquí sí que voy a hacer un paréntesis, un inciso. La cosmética no entiende de sexo. Aquí esto es lo que es. Evidentemente, los principios activos que pueden meter para una cosmética femenina muchas veces es una cosmética femenina específica para chicas, mujeres que puedan tener la menopausia, problemas pues de hormonas, etcétera, etcétera. Efectivamente, le van a tener que echar mano a eso que es como más específico. L'Oreal tiene productos dentro de una línea que es como un poco más barata, de cremas que son específicas para mujeres que tienen pues problemas hormonales y todo esto. Bien, pero lejos de todo eso, eh, a ver, pertenecemos a la misma especie. Sí es cierto que la piel del hombre es como más dura y es distinta a la de la mujer. Vale, de acuerdo. Acepto pulpo como animal de compañía. Pero que de verdad que yo llevo toda mi vida utilizando productos de cosmética femenina. Yo no utilizo productos masculinos. Es que no los uso. Utilizo cosmética femenina. Entonces, tener la cabeza puesta en que la cosmética entiende de sexo, no. Hay productos masculinos que también son específicos para hombres, pero os van a sacar los ojos, nunca mejor dicho, porque además los venden a precio de oro. O sea, el hecho de que aparezca la denominación man o men me da exactamente igual, indica que te van a cobrar más. Iros a los de mujer, no pasa nada, no os va a salir chochete, no va a pasar nada, todo lo contrario. Si a lo mejor lo que puede cambiar en un momento determinado es la concentración de algún componente, pero es lo mismo, que es lo mismo de verdad. Si cogéis luego los índices lo podéis a mirar y es lo mismo, te puede cambiar alguna concentración que otra para arriba, para abajo, pero es lo mismo, que no estéis con el rollo de que es que esto es de hombre, es que esto es de hombre, da igual. A mí lo único que me puede interesar en un momento determinado es que utilicéis el producto adecuado a vuestro tipo de piel y a vuestra edad. Se acabó. Chimpún. Bueno, luego evidentemente si alguien tiene algún tipo de problema cutáneo y tal, que vaya al médico, que es lo que digo siempre. Pero que dejaros el rollo de que sea de hombre, de hombre, de hombre, porque es que os meten unos claves y nos meten unos claves con el rollo de que es de hombre que lo flipamos. Y ya está bien de que nos estén tomando el pelo con esto. O sea, no. Yo llevo toda mi vida utilizando cosmética que se supone que es femenina. Martín ha sacado un montonazo de productos y no ha sacado nada que yo haya visto, que me haya dado cuenta, no ha sacado nada orientado única y exclusivamente a la piel del hombre. Me está volviendo la gata loco, 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 por una camotería. Vale, sigo leyendo, pero dejadme que voy a beber un trago, que es que tengo que hidratarme, es fundamental. La hidratación es muy buena, ¿eh? Beber mucha agua. 2 litricos de agua al día, según dicen los doctores. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? A ver, ¿por dónde voy? Vale. Hawaiian tenía un acelerador factor 5. Todas las marcas tenían siempre algún tipo de bronceador. Vamos a llamarlo, ya son bronceadores con un factor de protección bajísimo. Pero es que a mí eso me da pánico usarlo. Yo jamás utilizaría eso. Jamás de los jamases. Luego, otra cosa, ojo, cuidado, ¿eh? Lo digo, pues yo tengo colegas de piel negra y se achicharran exactamente igual que nos podemos achicharrar nosotros. Que no os penséis que porque tengáis la piel negra, o oscura, o marrón, o rosa, nos vais a quemar. Porque la piel sufre exactamente igual. Si dice de quemarse, se quema, ¿eh? Así que da igual el color de la piel, usáis bloqueadores solares a muerte. Me da igual el color que sea, porque os puede... Y además, cuidado porque también detectar cualquier tipo de patología cutánea en pieles oscuras
es un problemón, porque además, sobre todo lo digo aquí en España, los doctores, hombre, entiendo que cada día están más acostumbrados a ver pieles oscuras, pieles negras, con determinadas patologías, pero son difíciles de detectar en piel negra, o sea que todo el mundo a cuidarse como Dios manda y me importa un rábano el color que tenga la persona. Bloqueador solar sí o sí, ¿eh? Y además es que yo tengo colegas que se han tostado de más y digo, pero ¿qué te pasa? Y además con un tono raro, porque además se les pone así como, lo sabréis, ¿no? Se pone así como semi-pseudo rojiza, un tono morado. Y digo, uy, 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 me dice, sí, me he quemado. Y yo, madre mía, hijo mío, qué desastre llevas que llevas en la piel. Sí, se ha quemado. Me he ido a la playa, me dice, me he ido a la playa y me he quedado durmiendo. Digo, pero es que no te has echado nada. Y dice, no. Digo, pero hijo mío, de mi vida, del amor hermoso. No se os ocurra, me da igual. Vuelvo a insistir, esto es muy importante, por favor. Me importa un carajo el color de la piel. Bloqueador solar siempre, siempre, ¿eh? Siempre. Porque es que luego vienen los desastres que vienen y luego todo el mundo malico al médico. Luego todo el mundo malo al médico de cabeza. Y va a ser como que no. Venga, seguimos para abajo. ¿Qué recomiendo para las ojeras tipo mapache? A ver, hay precisamente de las cremas estas que hay para las manchas. Lo que pasa que aquí sí que te voy a recomendar que pases de las típicas que, oye, es que estas van a quitar las manchas de la piel, que tal que cual, vayáis al dermatólogo porque normalmente en las clínicas, en las consultas, cuando yo me quité las manchas solares y tal, hay una crema que no voy a decir el nombre porque prefiero que vayáis a clínica y que lo preguntéis. Clínica profesional, que lo venden ahí, perfecto. Y no solamente sirve para lo que son las manchas, que las atenúan un montón, sino que además te ayudan a retirar, atenuar las ojeras. Lo que tienen las ojeras es descanso, básicamente, descanso, buena alimentación y cuidados. Es que es lo que hay. Yo estoy utilizando, los tengo aquí, además, mirad. Estoy utilizando todos los días los parches de Kiko. Tengo también los parches de Puka. Esto lo he presentado ya en el canal. Esto va para la hidratación de lo que es el párpado inferior, todo lo que es la zona de la ojera. Mirad, sí, además es que lo que pasa que, claro, aquí hace el reflejo, ¿veis? Tienen la formita esa. Están presentados, es que no lo vais a ver porque me hace reflejo en el... O sea, como es blanco, los parches son de color dorado. Y estos concretamente... Viene el nombre por algún sitio. No sé si vendrá el nombre por aquí, por los laterales. Aquí en la parte de abajo me vendrá el nombre. A ver, retirada de gafas. Holiday Premier Golden Eye Pots. Estos son. Los van sacando una vez al año normalmente. Así que tocaría ir a comprar porque tampoco es que me queden muchos. Y esto a mí es lo que me está sacando el tema de la ojera. Ahora mismo vais a ver brillos, evidentemente, pero es porque llevo el skincare ya plantificado. O sea, y además que me he echado, pero en plan potente. Los parches, 15 minutos de exposición con los parches, los retiréis y si os quedáis durmiendo con ellos un 20, no pasa nada, y media hora tampoco. Los cogéis luego después, los tiráis y ya está. Es como una especie de... Es que es un telito muy fino, ¿eh? Los cogéis con la cucharita, están muy impregnados en ese serum, os los ponéis y la hidratación. Esto va muy bien, sobre todo, chicas, porque sois las que os maquilláis antes del maquillaje. Antes de poneros cualquier tipo de maquillaje, preparéis la zona del ojo con la hidratación 15 minutos de estos parches de Kiko y van fenomenal. Así que esto no hay ningún problema porque además Kiko ha sido comprado por Sephora. Así que dentro de nada, la gente de Perú, mi gente de Perú, mis galifardas, estoy convencido de que van a tener productos de Kiko en Perú. En Perú y en otros sitios donde antes no había. Porque está dentro del grupo Louis Vuitton. Lo ha comprado Louis Vuitton. Así que dentro de nada, Kiko... si no os llegan tiendas físicas, igual la forma más inmediata de poder acceder a ellas, a lo que es la cosmética de Kiko, será mediante Sephora. Pero igual empiezan una expansión dentro de nada. Tomad nota de lo que estoy diciendo, que yo luego no me equivoco. La expansión internacional de Kiko, en plan salvaje por las Américas, está que nos cae, Está que nos cae.
Uy, no, acá en mi pueblo con nada de humedad muchas personas tienen problemas de piel porque la zona es de alta radiación y para colmo a más de 1600 metros sobre el nivel del... Claro, entonces más vale que vayáis todos protegidos. Tenéis piel dura, piel de lagarto. Hay que dar muchísima hidratación en esos casos. Eso está, pero vamos, comprobado científicamente a tope. Mucha hidratación. Marcos, muy buenas, campeón. Voy a ponerte también, ya que estamos aquí, voy a pasarme al dashboard de la transmisión. Te pongo los corazonetes aquí. Te voy a dar los 2 likes, por supuesto, aquí en las tarjeticas. Y aquí estoy viendo también que Wagner, muy buenas, bienvenido, chavalote. Y aquí voy a poner, gracias por es un super sticker. Muchísimas gracias por el super sticker, campeón. Y aquí también los likes, a ver, aquí me los coge o no me los coge, es que no sé si me los coge. ¿Qué estoy haciendo? Orgaz, céntrate, aquí están puestos. Vale, aquí están puestos. Y entonces, ¿por qué no me coge los likes aquí? Ahora, ya está. Ahora sí, ahora está todo perfecto. Venga, voy a leerte, Marcos. Voy a minimizar aquí las pantallas del canal. Voy a actualizar el dashboard de YouTube porque lo tengo muy antiguado. Todavía está saliendo el faldón y está fatal de la muerte. Y te leo. Creo que voy a tener Paco de Paco Rabanne y usarla en este tiempo porque la he probado y me encanta. Es un olor extraño, me huele a coche nuevo o algo especial. Dice, algo limpio. Sí, a ver, es que la formulación está igual, ¿eh? Yo creo que los cambios que han hecho ha sido más bien pocos o ni casi ninguno. Recuerda mucho a la Calvin Klein, es unisex, lo pueden utilizar los hombres y las mujeres sin ningún tipo de problema. Y huele muy bien. Tengo se me ha metido aquí el ningún tipo de problema y no paro de decirlo, ¿eh? Y mira que he cortado. Hoy he estado grabando vídeos. Me he zumbado 9 vídeos. Os puedo garantizar que he tenido que hacer 8000 cortes y aún así siempre me salía la frase. ¿Dónde narices he visto yo eso? No lo sé, pero lo tengo aquí. Y claro, luego me pongo a editar, me doy cuenta y meto corte porque digo, sin ningún tipo de problema. Y lo corto. Porque es que me da mucha rabia. Pero bueno. Y lo peor de todo es que ya me sale de forma... me sale en automático, tengo el piloto automático. Pues a mí, Paco de Paco Rabanne, me gusta mucho, me parece una fragancia súper fresca. Lo que pasa que, claro, evidentemente me gusta más para verano. Lo encuentro más fresca, la encuentro más de verano. No tanto en cuanto de invierno, pero me gusta también con traje. Es un perfume que me gusta con traje. La encuentro también muy deportiva, muy actual. Siempre ha sido deportiva y actual. Y me gusta un montón. Es una fragancia que además me trae viejos recuerdos y me gusta mucho. A ver, que ya me voy patinando por aquí. Mira, tengo los gatos peleándose. Tengo los gatos peleándose. Allí, si se acuerdan de que somos diferentes, que no pasen, la piel no es binaria. No, la piel no es no binaria, no es nada. La piel no es nada. La piel no entiende de esto. La piel entiende de lo que entiende y es que los productos son los que entienden hidratación, día, noche, cosas específicas, evidentemente, y un buen dermatólogo en caso de dudas, siempre. Aunque no, dice, la piel no se entera del Pantone, no se entera del Pantone. Además, en pieles oscuras los rayos penetran mucho más que en las pieles más claras. Es que el negro, cuando tú te metes en un coche negro, ¿qué pasa? Está cocido, está en punto de cocción. Tú imagínate esa piel negra maravillosa. Porque además las pieles negras son guapísimas. Cuando tienen un brillo, es que vamos, que se me cae la baba, sea quien sea, me da igual. Una piel negra cuidada, da un gustazo de verla con ese brillo tan espectacular que tienen. Pues tú imagínate ahí plantificado en el sol, el tío Huevos, plantificado en el sol, sin haberse echado nada. Y yo digo, pero es que tú has nacido hoy o qué, o a ti qué te pasa. Digo, estás quemado. Digo que te has achicharrado. ¿Quieres que te toque? Te toco, sin clavarle las uñas, por Dios. Te toco. No. Claro que no. ¿Cómo te voy a tocar? ¿Cómo te voy a tocar? Si estás achicharrado. Y ellos se despellejan exactamente igual que nos despellejamos nosotros, ¿eh? Que aquí nadie es distinto en eso. No, aquí no. Pero, tío, cuídate la piel. Es que hay cada salvaje. Y me da igual. Me da igual la raza. Hay cada salvaje que no tiene en cuenta
que luego vienen los puñeteros problemas. Luego vienen los puñeteros problemas. Todo el mundo al médico de cabeza. Aunque no sé si es adecuado para usar ahora, voy intercalando las fragancias con el Science, pero esta Paco me ha resultado guay. Y me encanta la publicidad. Y el último nombre en castellano impacta. Paco. No, pero que Paco no es nueva, ¿eh? Paco no es una fragancia nueva. Paco es una fragancia que lleva un montonazo de años con nosotros. Un montonazo de años, ¿eh? Yo le he usado muchísimo. O sea, mucho, 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 mucho. Mucho, mucho. Pero mola un montonazo, Paco, ¿eh? Está todo guapa. Muchísimas gracias por los superchats. Ahora pongo los aplausos, ¿eh? Vale, esto ya está. Y aquí. Aunque no sé si es adecuado para usar... Ah, pues entonces lo he leído todo, ¿no? Me encanta la publicidad. Esto lo he leído todo, ¿no? A ver, mostramos. Paco Rabanne, usarlo hace tiempo, lo ha probado. Le encanta el olor extraño. Sí, lo he leído todo. Pues ahora momento de poner las tarjetitas también en el superchat nuevo de Marquitos. Aquí me falta uno. Ay, ¿por qué no entra? No me lo coge. Ahora coge el superchat, me coge el me gusta al superchat. No me lo cogía, ¿eh? No me lo cogía. Está ahí como que sí, como que no, que si blanco, que si negro, que si rosa. ¡Oh! ¿Y aquí qué pasa? Esto está como un poco loco. A ver, voy a actualizar la página. Es que tengo la página así como un poco loca. Y entonces no veo bien por dónde van las cosas. Vale, entonces está todo perfecto, salvo aquí. Ahora sí. Vale, y entonces esto salto aquí. Y me voy al dashboard de aquí. Y aquí está todo bien. Y también tenemos a Wagner, que evidentemente ha hecho el super sticker. Voy a ponerlo todo conjunto, voy a poner los dos aplausos, así aprovecho y bebo agua, estoy muerto de sed, que no aguanto más. ¡Ah! ¡Qué sed tengo! Y luego, Wagner, hijo, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Por qué me sales en un sitio y aquí no? Ay, no te veo, chiquitín. Aquí no me sales. No me sales aquí, pero sí que te veo en el dashboard. Bueno, no te puedo poner no te puedo resaltar el super chat, no te lo veo. ¿Dónde está? ¿Por qué no me sale? Bueno, da igual, no pasa nada, no pasa res de res, ya está, pero sé que está por ahí porque lo he visto al chiquillo yo tranquilamente. Aplausicos, vamos a ver, aplausicos para todos, ahí van, vamos para allá, venga, ahí está. Y yo mientras tanto voy a beber agua porque no paro de cascar. Cosita. Esta botella se ha llenado de pelos. Y ahora los segundos. Gracias, bonitos. ¡Ole! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Vamos allá que nos vamos! Bueno, muchísimas gracias, chiquitines, ¿eh? Porque habéis sido chicos los que habéis dado la aportación económica. Muchísimas gracias a todos. Vale, esto lo quito de aquí y sigo leyendo. Luego vuelvo a ver el vídeo para apuntar el nombre de los parches. Vale, los parches son estos. A ver si se pudiera ver. A ver si se enfoca. Enfócate. Aquí está. Ahí está el nombre. Golden Eye Patches. ¿Vale? Holiday Premier. Ahí los tienes. Estos son de Kiko. Los Holiday Premier de Kiko, buenísimos. Si no tenéis esa opción, podéis utilizar también los de Puka, los parches de Puka, que además han sacado unos nuevos. Tienen unos que están también bañaetes en serum, que son azules, y han sacado otros que son nuevos, ¿eh? Van muy bien y son más baratos que estos. Estos no sé si salen a 20 euros, no me acuerdo, son unos 20 euros o algo así. Pero que no es dinero, ¿eh? Además lleva un montonazo, es nada, es que los coges, te los aplicas 15 minuticos. Yo lo tengo siempre más tiempo, ¿eh? Yo los tengo más tiempo. Y perfecto, por lo menos para hidratar todo lo que es la zona inferior. Todo esto, la zona de la ojera, se queda súper hidratadica y ya podéis aplicar el maquillaje bien. Luego utilizáis evidentemente pues todo lo que tengáis que utilizar, selláis para que no salgan las arruguitas y perfecto. Venga, seguimos leyendo. Me dice María, dice: hola Javier, al fin te pesco desde Bahía Blanca, Buenos Aires. ¡Viva Argentina! ¡Hombre que sí! Buenas noches, ¿qué tal? Cesaca, buenas noches.
si van a descontinuar Dior Homme Parfum, ya está hecho el vídeo, pásate y lo ves. No, no la van a descontinuar. Van a sacar uno nuevo de Francis Kurkdjian. No lo descontinúan. Sigue como nombre, pero te lo cogen y te lo cambian. Hablo hace 2 directos de Dior Homme. Sí, si no te lo comenta a profundidad ahora, te pasas por ahí. Sí, es que además 2 directos, pero es que el último no. Pero el anterior hay uno que es un directo exclusivo hablando 2 horas 20 minutos, si mal no recuerdo, del temita. No voy a volver más. Simplemente si alguien me pregunta, pues yo contesto, pero en plan ligero, liviano y a salir para adelante, ¿eh? Porque es que 2 horas 20 minutos o 2 horas y media de directo, cuidado Pedrín, ¿eh? Pero ahora entramos en tema de perfume, ¿eh? El tema de perfume. De momento os quiero leer porque he estado con un speech muy largo y yo también quiero prestaros atención y leeros, ¿vale? Ahora vamos al tema de perfume, que sé que no he leído comentarios también de perfumería que hay por ahí. Hola Javier, ¿qué perfume recomiendas entre Egoís y Egoís Platinum de Chanel? Los dos. Los dos huelen muy rico. Eso ya es tu opción. Es que los dos huelen muy rico. Y yo, como tengo los dos, pues ¿qué quieres que te diga? A ver, cuestión de gustos. Cuestión de gustos. A mí Platino me gusta mucho, mucho, mucho. Pero también reconozco que la Egoís normal huele riquísimo. Esto es cuestión de gustos ya, ¿eh? Esto es cuestión de gustos. Esto lo decía por aquí Joan. A ver, ¿qué me dice por aquí Narmer? Para ojeras y bolsas me llevo poniendo en las bolsas desde hace casi un mes aceite de magnesio y me he ahorrado 2.000 euros en blefaroplastia. Para anti-age tomo Rebastol. Sí, lo sé. Y se nota mucho. Es que me cuesta mucho trabajo decir. Vamos a ver, el extracto de la uva es buenísimo. Vamos a ver, es el producto de moda. El Rebasratrol es el producto de moda. Lleva mucho tiempo en el mercado, pero ahora lo han puesto de moda porque estas celebrities que van de jóvenes por la vida y de nuevas caras, lo que no dicen, el Rebasratrol, sí, vale, lo que no dicen es que se han hecho un lifting antes y se han quitado toda la mugre de relleno que llevaban antes en la cara. Pero van operadas. Primero el lifting y después los redensificadores, el colágeno, bla 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 y todo lo demás que va inyectado, de acuerdo, pero es que eso no da aumento de volumen. Pero esta gente lleva un lifting muy bien hecho, pero llevan un lifting todas. Cristina Aguilera ha hecho pérdida de peso más lifting. ¿O qué os pensáis? Con lo gordita que estaba, que a mí me encantaba verla así, ¿eh? También tengo que decirlo, porque la veías que estaba feliz y no estaba gorda, ¿eh? Estaba llenita. Ahora está seca remata. Ha perdido un montonazo de peso. ¿Qué os pensáis? ¿Que va a perder peso a la edad que ya tiene y la cara se le va a quedar sin ningún colgajo? A ver, ¿yo por qué llevo barba? Aparte de porque me sienta bien, porque siempre he llevado barba toda mi vida, es porque ya con la edad, pues la papada va cayendo. No, yo siempre he llevado barba, ¿eh? No me atrevo a quitármela, ¿eh? También digo que me da miedo. Gentes con barba, recordar, podéis utilizar perfectamente cremas hidratantes, hacéis mucho juego con la barba, para que penetre bien. De todas formas, si se queda impregnada la barba no pasa nada, porque la absorción en el vello también va a estar, o sea que va a estar todo hidratado, todo hidratado. Pero esta gente está diciendo que usa precisamente el extracto de la uva para estar así de joven. Es mentira, ¿vale? Este producto va fenomenal, se toma en cápsulas o en pastillas, es simplemente pues un suplemento alimenticio que sí que se nota. Yo en el caso del magnesio, no sé qué tal funciona el aceite de magnesio, pero el extracto de uva sí que lo he usado. Pero, a ver, está bien, pero el milagro de... No vais a tener el milagro de Lindsay Lohan, ni de Cristina Aguilera, ni de la Donatella Versace, ni de nada de estas, porque primero lo que han llevado ellas y Madonna ha sido un super mega lifting. Madonna salía así de hinchada, aparte de que se meten los filtros de belleza, que es una barbaridad. Madonna lleva un pedazo de filtro de belleza que es la hostia.
Se hizo aquello que salió hecha un pavo, porque salió hecha un pavo, pero claro, era porque estaba recién operada y la piel y todo estaba todo inflamado, perdido. Eso fue lo que le pasó. Y luego, ¡guap! Todo para abajo, claro. Todo para abajo. Y luego, claro, efectivamente, pues ya todos los tratamientos inyectados que llevan. Pero que nadie se piense que esto es el milagro y tal, porque no es así, ¿eh? Efectivamente, lo que es el extracto de la uva funciona muy bien, pero los milagros a Lourdes. A Lourdes. Eh, Corali. Es que no da la información completa, no todo lo que brilla es oro. Miraros, en Lindsay Lohan, como tiene un montonazo de publicaciones, sale siempre también con filtro de belleza. Bueno, Lindsay es que es joven, tío. Si es que lo que pasa es que ha llevado una vida muy perrica. Pero mirar, ella lleva la cicatriz justo aquí. Y además es que se nota, o sea, es que se nota. O sea, fijaros que lleva últimamente, sale siempre o casi siempre en las últimas apariciones que aparecen sobre todo en el Instagram, aparece con el pelo recogido. Y se le ve perfectamente aquí la costurica de la intervención. Que por cierto no estoy muy satisfecho con la costura que le ha quedado porque se le nota bastante. No sé el tiempo que llevará ya que se ha hecho la intervención, pero se le nota. Se le nota bastante. Hay intervenciones que casi no se ve y es prácticamente imperceptible, pero en el caso de ella se le ve. Así que mirar siempre aquí. Ella lleva la costura aquí, tanto en un lado como en otro. ¡Pax! Y al sitio. Es que es así de crudo y de duro, pero es que es así. Todas se han operado. Que nadie se piense que por tomar el extracto de la uva se han quedado así, porque es mentira. Llevan el lifting, las inyecciones para activar todo el colágeno cutáneo. Esas inyecciones también se ponen en la zona del cuello. Y a triunfar guapas. Y un filtro de belleza. El Lindsay no creo que lo necesite, la verdad, porque esa tía es que es joven. Es que es joven y además se ha quedado espectacular, no lo necesita. Pero en el caso de Madonna te ves las fotos, que en las últimas sale con los hijos y es que está más joven que los hijos y parece que tiene 16 años. ¿Pero qué pasa? Que ves una cara de 16 años y un cuerpo de 62 o de 65, que no sé la edad que tiene. Y ahí tienes un choque muy bestia. ¿Vale? Sigo leyendo. En mi país no los consigo para oler los egoís. Cualquiera de esos dos egoís son mejores que Ayur Om clásico. A ver, no se trata de mejores ni de peores. Esto es un error. Esto de lo que se trata es de que te guste o no te guste. Chanel trabaja con unas calidades muy buenas. Pero es que estos son gustos. No es ni mejores ni peores. Es que no te puedo ayudar porque no son ni mejores ni peores. Aquí no. Aquí es gusto. ¿Te gusta o no te gusta? Es que no te puedo ayudar en eso. Intenta conocer a alguien, si preguntas si tienes a alguien por ahí cerca que use esas fragancias y le pones el hocico encima. Es que yo no te voy a decir que te lo compres a ciegas ni te voy a decir, a mí es que me gusta esta. Hombre, a mí la que me gusta es Chanel Platino, pero no te voy a decir que te la compres, ¿eh? Cómprate lo que te dé la gana, pero primero pruébalo. Porque igual luego te gusta más Ayur o te puede gustar más la Egoís normal. Es que va en gustos, tío. Entonces yo decirte, no, es que mira a ver si tienes que tener a alguien en tu entorno que tenga esas fragancias. Tienes que tener a alguien. Sí o sí. Así que investiga, investiga mucho. Vamos a seguir. Diciendo que es que Sonia no para de pegar golpes a la puerta porque quiere entrar, pero es que ya son golpes y golpes y es que no me puedo centrar, es que es imposible. Prefiero que pase y deja de dar golpes. A ver, si tengo que elegir una Aqua di Parma, me elegiría dos solamente, que sería la original y la Aqua di Parma, la Oud. Son las únicas con las que me quedaría en principio. En principio solamente me quedaría con esas. Para tener dos, de tener dos, que tengo más, esas, la Oud y la clásica. El agua de Colonia clásica. No me quedaría en principio. Creo que todo lo demás sí, pues por tenerlas, porque eres muy fan y todo lo que tú quieras, de acuerdo. Pero como por tener dos, que además son bastante distintas, la clásica y la de Oud. No me quedaría con ninguna más. También depende de la piel, que hay algunas que tienden a hacer queloides. Sí, bueno, esto ya, escúchame, esto ya del tema de los queloides y todo esto ya son cosas de doctores y todo esto.
Y aquí cada cual ya no voy a entrar en ese tema, porque ese tema ya se complica demasiado y además yo no soy experto en queloides, yo no soy médico, evidentemente tengo también estudios sanitarios, porque los tengo, pero no soy médico. Entonces, como no soy médico ni soy especialista en todo este tema de tratamiento de piel a nivel a fondo de queloides, con todo el tema de que se puede producir, evidentemente, con la cicatrización, esto ya son otras cosas, porque además tengo a alguien muy directo en la familia que tiene problemas de queloides, que han tenido que pasar por varias intervenciones y no veas tú la que se le lía en la piel cada vez que tienen que entrar a cuchillo. Vale, Madonna 66 tacos. Pues tú imagínate esa cara con un cuerpo de 66. Pero es que además se la nota que está machacadita. O sea, es que, porque no es Cher. Cher tiene 78 años y tiene planta y cara. Se la ve una mujer de, no 78, se la ve una mujer de 40, 40 y algo. Con filtro también, filtro por supuesto, siempre. Pero la prestancia que tiene la tía no es la misma que de Madonna. Madonna se ve una señora mayor, jugando a ser joven. Cher se ve una señora de 40 años, a pesar de tener 78, que me parece que tiene, pero es que la ves plantada, la ves recta, la ves con una actitud, y Madonna la ves muchas veces así como encogida, la ves, yo la veo y digo, hija, es que llevas más corrido que Bamontes. Aparte, ese cuerpo ha bailado mucho, ¿eh? Porque Madonna empezó siendo bailarina, Madonna, claro, el problema de huesos que va a tener Madonna está claro que no va a ser el mismo que va a tener Cher, porque es que Madonna se ha pegado unas pasadas a bailar desde que antes de ser famosa, porque era bailarina, y eso repercute en el cuerpo sí o sí, quieras o no quieras. Pero claro, te ves a Cher plantificada ahí con sus 70 y pico años, y te ves a Madonna con sus 66 y dices, Dios mío de mi vida, Virgen Santa, Madonna, qué cara tienes, pareces una niñita, y el cuerpo no te acompaña a tu cara. Y entonces ves una cosa que es como muy extraña, ¿eh? Muy, muy extraña. De todas formas, en redes, voy a repetir, se ven cosas muy extrañas, porque yo cuando conocí hace poco que se me acercaron a decirme, hola, soy yo, me quedé todo loco, una influencer de Instagram, que me quedé todo loco, no es del sector de la perfumería, me quedé loco y dije, no la conocí. Y cuando me dijo soy yo, dije, ¡ay, madre mía, Virgen Santa del amor hermoso! Claro, te callas como una zorrica y no dices nada, porque lo último que quieres es hacerle daño a la persona. Voy a decir, tía, no utilices filtro. Claro que a lo mejor si no utilizas filtro no tiene el volumen de seguidores que tiene, que es una exageración. Esto es así. Bueno. Ay, Dios mío. La 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 la. Vale, sí, esto es lo de Emilio de las Acqua di Parma. La uva roja, no sé por dónde me he quedado. A ver. Sí, aquí. Casi siempre los delatan el cuello, las manos, cara de bebé, pero cuello y manitos de momia. No, tampoco Corali, ahora ya no. Ahora esto se quita. O sea, las manos, las manchas y todo eso va fuera. Y en el cuello, con los nuevos tratamientos que hay de infiltraciones, te puedo garantizar que no se nota nada. Nada, ¿eh? Aparte de que evidentemente hay una intervención quirúrgica para ponerte el cuello en tu sitio y que se note menos todavía. O sea, no. Esto ya no es así, esto ya no se produce, ¿eh? Está la intervención quirúrgica, que también te estiran el cuello, te arreglan el cuello. Y luego, bueno, están las dermoabrasiones. Yo también me he hecho unas dermoabrasiones, pero me las hice hace también tiempo. No, vamos, que no estoy todos los días yo medio en un quirófano, no. Ya quisiera yo tener al doctor Ortega para estar mirándole el paquete todos los días, pero no. Entonces, claro, no, cuidado que se me va a casar ahora, ¿eh? ¿Se ha casado ya Ortega? No tengo ni idea. Más majo que todas las cosas, le escribo, de vez en cuando hablo con él, más bonito. Un saludo, doctor Ortega. Y majísimo, pero ahora se va a casar. No sé si habrá casado ya, tengo que mirarlo porque no sé si habrá casado. Misterios. No creo que se haya casado en Navidad, ¿no? Sería un poco chungo. No te cases, Ortega, en Navidad. Espera que pase la Navidad. A ver. Salud por año nuevo. Muchas gracias, Coral y Bonica. Narmer, me quedo con Ayur. Huele que flipas. Es que estos son gustos. Estos son gustos.
Muchas gracias, Javier. Voy a investigar. Investiga, por favor, Joan. No me seas kamikaze. No te compres nada porque yo te diga. No, es que a mí. A ver, a mí la que me gusta es la Platinum. Pero es que huelen todas muy ricas. De verdad, de esa línea que me has mencionado, huelen todas ricas. Entonces, decirte una para que luego vayas, te la compres y luego te vayas a oler otra y digas, ostras, es que esta me gusta más. Porque las tres que me has dicho huelen espectaculares. Pues te vas a quedar así como. Como el meme este que salen un montón de cosas matemáticas por ahí flotando en el aire y sale el tío ahí quedándose como calculando, pues igual. Así que primero pruébalo, intenta probarlo o alguien que te dé el olor y que digas, ostras, me gusta más esta o la otra. Pero a ciegas no, por favor. Y sobre todo en esas calidades porque además Chanel ya no lo regalan. Y como no lo regalan, bueno, no nos regalan ninguna, pues hay que tener cuidadico con eso. Javier, si es delicado, cada persona es un mundo, por eso siempre acudir a profesionales para realizar cualquier procedimiento. Siempre, 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 siempre. A mí cuando alguien me dice, tengo rosácea, tengo no sé qué, pero yo digo, vale, tú tendrás rosácea, todo lo que tú quieras. ¿Has ido al médico? Al médico, no estoy hablando ya de que haya sido al dermatólogo. Has ido al médico, ellos también son humanos y se equivocan como cualquier hijo de vecino. Pero vete al médico. O sea, yo no te voy a decir una crema para rosácea porque tú tienes un problema y además ese problema puede venir derivado por vete a saber qué historias, y yo decirte la crema y todavía empeorarte todavía el tema. O sea, no. En el momento que yo veo que alguien me dice, tengo un problema cutáneo, digo, yo me pongo de punta. Tío, vete al médico, tía, me da exactamente igual. Y entonces ya, dependiendo de lo que te diga tu doctor, doctora, doctore, haces. Yo no me voy a meter en esas, porque me parece una imprudencia tener que hacer eso. O sea, cuando estamos hablando de pieles normales, que no tienen ningún tipo de problema, que la tienes seca, la tienes grasa, la tienes mixta, perfecto, ahí no hay nada. No hay nada en principio. Utilizamos productos estandarizados, adecuados a cada tipo de piel y se acabó. Pero cuando hay una patología... Cuidadito, al médico, siempre. ¿Qué me voy a enrollar yo? No, tienes que ir al médico. ¿Has ido al médico? No, no he ido al médico. Pues entonces, luego, vas al médico y después hablamos. Vas al médico y hablamos. Pero te echas la crema del médico, no la que yo te diga. Porque yo no te voy a decir ninguna. Yo no te voy a decir ninguna. Vas a lo que te diga el médico. Y eso es lo que tienes que utilizar. Buenas noches, Javier. Estamos buscando perfume para salir de noche a la party. ¿Me puedes recomendar alguna divertida, juguetona? Bueno, escúchame. Vamos a ver. Ay, Firth. Chiquitín. Divertido. Juguetón. Tienes que ser tú, no el perfume. Tú tienes que mover tu cosita mejor que nadie. Para ser el rey de la fiesta. Mover el cucu. Moverlo todo. El perfume no te va a dar diversión. La diversión la tienes que poner tú, chaval. Tienes que demostrar lo que vales. Donde quiera que sea. Donde sea, cuando sea. Pero no el perfume. Chiquitín mío. No el perfume. Tienes que ser tú. Lo que estoy diciendo lo estoy haciendo de broma, pero lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? Así que, dependiendo de lo que te guste, Firth mío, usa tu herramienta poderosa. Eso es fundamental. Tu herramienta poderosa. ¿Qué pasa por ahí? Tu herramienta mágica. Esa es la que te va a dar la diversión de verdad. Ninguna otra. Bueno, a lo mejor a la otra persona se lo puedes hacer con tu boca, o tu lengua, o tus manos, tu cuerpo, pero no tu perfume. Siguiente, dime un perfume que te pueda gustar. Es que no sé lo que te gusta, Fer. No tengo ni idea. Muchísimas gracias, Marcos. He puesto los aplausos antes, sí, y he aprovechado para beber agua. Me refería a que me ha impresionado la historia de Paco y cómo lo contaste, además de ser una fragancia desconocida y difícil de localizar. Tenía miedo de no poder probarla. Siento no haber escogido una fragancia para ahora. No, pero es que si te gusta Paco, utiliza la de Paco, tío. O sea, es que es así de claro. Si a mí me encanta. A mí Paco me gusta con locura. O sea, es que es verdad, es que me dio una alegría cuando lo vi en la tienda. Dije, venga ya, se ha terminado ya de tener que estar roneando por ahí, porque Puig lo tenía en secreto de que esto seguían produciéndolo, que parecía que lo estabas comprando en el mercado negro, o hasta incluso parecía que iba a ser una falsificación. Y es que los tíos, huevos, estaban todavía produciéndola y no estaban haciendo nada ni diciendo nada. Claro, yo me iba de viaje, cogía mi avión, me iba a las tiendas del duty y era ahí donde me las pillaba. Y decía, pero ¿cómo es posible? En el duty no va a tener cosas falsas. Ah, pues era estocaje que hay por ahí. No, es que la estaban produciendo y se lo tenían callado. Hombre, por favor, no seáis así, tíos. Darnos la facilidad de poder... Ahora han sacado la botella nueva, la han tocado, sigue siendo súper ligera, liviana, pero han cambiado a negro, han puesto ya el Paco que se ve. En fin,
han hecho sus modificaciones, pero tío, dime que lo sigues produciendo, no me hagas que te mande un mensaje, le mando un mensaje, le digo, oye Paco, ¿qué? Y no saben nada, pero no saben nada porque no te lo quieren decir, porque así mantienen el hype y saben que la fragancia se sigue vendiendo. Si no la hubiesen cortado de producción, no la encuentras ni en el duty free ni en ningún sitio, que es lo que a mí me encabrona de esta gente, que no dice las cosas a las claras. Es lo mismo que con el rollo que se trajeron con la Gaultier 2 y la Madame. Lo mismito. Solamente que aquí peor todavía, porque la tenían a la venta y no decían nada. Y parecía que le estabas comprando en el mercado negro, y vuelvo a decir, hasta incluso falsificaciones, cuando eran originales, todas ellas, desde el principio hasta el final, todas originales, hechas por ellos. Y les mandas un mensaje y te dicen, lo que no está en catálogo de la página web no existe. ¿Y tú cómo? ¿Cómo? Venga, hombre, por favor. Me enervo, pichoncico. Me refería a que pocas fragancias que tienen el nombre Paco, porque por desgracia lo han quitado y por eso es un símbolo. Hombre, vamos a ver, es que el Paco de Rabanne en la línea ya es Rabanne solamente, el Paco lo han quitado, entonces ahora lo único que permanece con el Paco Rabanne completo es precisamente esa, no hay otra. Vamos a ver el tiempo que nos la dejan en el mercado. También reconozco, hombre, 100 mililitros, algo menos de 30 euros. Vale 29 euros con algo. No sé el pico de cuánto, que es un pico alto, son casi los 30 euros. Pero voy a poner los likes en el otro sitio. A ver, dame un segundo, que tengo que entrar al dashboard y te pongo los corazones, que no se me pasen. Y ahora entro a los dos canales y te pongo los likes. Wagner, hijo, que no te puedo dar el resalte de... Porque es que no te veo. Hijo mío, en el otro sitio no te veo. Me refiero a StreamYard, no te veo. Te veo en la pantalla, pero no te veo en StreamYard. No sé por qué no te veo en StreamYard, Wagner, hijo. Vale, te voy a poner aquí los likes. Y ahora me tengo que ir... vale, ahora me tengo que ir a aquí, a este es de Orgaz Talk, y también te pongo los likes. A ver si suben. Sí, aquí es que no sé por qué, pero hace una cosa muy rara. Y ahora, dicho esto, vamos a poner los aplausos para mi crío, para los críos que han dado los aportes económicos. Para todos, para Wagner, para Marcos Wagner. Muchas gracias, bonicos. ¡Ole ahí! Muchísimas gracias, salerosos. Voy a acercarlo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Venga, va, los segundos. ¿Esto cómo está? Está bien puesto para vosotros, pero yo estoy hablando y no está bien puesto para el otro. Ay, Dios mío de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí que está puesto esto bien. Vale, es que estaba hablando, pero la luz del micrófono está bien cuesta, o sea, la dirección del micrófono, del micro, pues estaba todo perimetral. Vale, entonces, vamos a ver, dijo un ciego y se murió sin ver. Voy a pasar a StreamYard y así puedo marcar los comentarios. Cuando conozcamos una cita, le vamos a tener que hacer preguntas trampa, como si saben qué es jugar correr el aro para descartar edades. Sí. Marcos, Paco Rabanne verde para mí siempre se tendría que llamar Paco. No me gusta que se corten nombres, pero son decisiones y políticas de empresa. Muy buenas, Badi, bienvenido. Muy buenas. A ver qué me dice Firth. Dice, lo doy de todo en la noche, pero no encuentro un nocturno bueno. Compré Hugo Boss Intense y me dejó chof. Claro que te va a dejar chof, pero vamos, ¿a quién se le ocurre utilizar Hugo Boss Intense para salir por ahí de fiesta? Antes usaba Valentino Burning Roma, Uomo, pero me empalagó. Y ahora yo te digo, nene, escúchame una cosa, ¿por qué no te haces con Emir, con la Safir? Que yo cada vez que me la pongo estoy liado con la gente porque les vuelve loques. Tío, y te vas a gastar una mierda de dinero. Es un clonazo de la Blue Sapphire de Boadicea y Victorious, pero es que la gente se te echa encima, colega, y vale, ¿qué vale? Soren, 30 euros o algo así, no sé si habrán subido de precio. Tío, hazte con esa. El vídeo está en el canal, yo ahora mismo no sé por dónde para.
Mira, tengo aquí a Martín Cico. A ver, me voy a meter yo en el YouTube Studio porque, a ver, si pongo aquí Emir, saldrá antes. Entiendo. Triunfant Saphir, 30 euros. Este es el perfume. Te pongo el enlace del vídeo. Cómprate esta y déjate de mierdas de esas. Ponte esto que lo vas a flipar. Te lo estoy diciendo en serio. O sea, yo cuando me la pongo triunfo como la Coca-Cola. De verdad. O sea, yo, un viejo sexoso, triunfando como la Coca-Cola. Pero porque además gusta mucho a las tías. No te voy a decir que te hagas con una John Barbatos vintage, porque eso es más patiarrón, depende de lo que quieras tú ligar. Pero la Saphir, esta debes de tenerla sí o sí. Esta es un sí o sí. Y además es que se te van a tirar encima. Te lo digo en serio, tú haz lo que te dé la gana. Mira, para lo que vale, y además dura un huevo de horas. Para lo que vale, te la puedes jugar con tranquilidad y dejarte ya de estas mierdas de las Hugo Boss Intense y de estas cosas. Me estás enfadando, ¿eh? Pistolica. Pichurrín, me estás enfadando. No uses más esas mierdas. Y cuidado, porque a mí la Valentino Borin Roma me gusta mucho, pero no me gusta para empotrar ni nada de esto. Ni para ligar, ni para pegarte una fiesta salvaje. Con esta sí. Con esta sí, pero te voy a decir que te gastes 800 pavos en una Bodicea, ¿por qué no? Pero te puede gastar 30. Que de verdad, que a mí me funciona salvaje, ¿eh? Salvaje, me funciona salvaje. Luego igual a ti no te funciona, pero a mí esta me funciona salvaje. Si a algo le tengo que hacer hype, es a esta. A pocas más. Y estoy hablando de perfumería árabe, ojo, cuidado, ¿eh? Ojito, cuidado. Aquí está, mirad, este es el enlace del vídeo. Este es el enlace del vídeo, que además el vídeo, voy a poner el nombre completo aquí, para que veáis el nombre completo del vídeo. A ver, copio, y aquí os pongo el enlace, o sea, lo que es el nombre del vídeo. Este es el nombre del vídeo, del enlace de arriba. Así que ahí lo tenéis. Vale, sigo leyendo. Vale, este que lo he puesto yo. Este lo he puesto yo. Venga, a ver. No sé nada con respecto a lo que me habéis preguntado al principio de que si van a retirar la producción de Creed Aventus. Me extraña muy mucho de que vayan a retirar la producción de un perfume que se vende como rosquillas. Guste más o guste menos, sea más caro o menos barato, eso no creo que lo vayan a quitar. Igual estoy equivocado, confundidísimo, pero me extraña muy mucho que Creed Aventus desaparezca porque es el estandarte y el icono de Creed. No lo van a quitar, entiendo, ¿eh? Cosas más raras se han visto. Tengamos en cuenta de que ahora quien manda ahí es Don Paco. El señor Don Paco, el marido de Salma Hayek, que se manda y es el que toma las decisiones fuertes y potentes. No creo que vaya a desaparecer, ¿eh? Con referencia a lo que habéis dicho. Bien, vale, voy a quitar aquí esto de aquí. Y ahora lo que sí que toca es dar las gracias a todos los miembros del canal, comenzando por... Vamos a ello. Ahí estamos. Miguel Ferreira, El Negre, Marcelo Yanaquini, Nelson Lepe, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arregada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Fernando Rejoz, Freisy Navarro, Francisco Toro Godoy, Eduard Petcu, Gonzalo Rigoyen, Luz Pazos, Federico Juárez, Agustín Pastor, Francisco, Enrique Cruz, guapísimo, y Pablo del Olmo. Muchas gracias, bonicos. Y ahora vamos con mis mecenas, con los Patreon. Gracias a Nora Secas, Cris Soren Raxira, Ángel Martínez Llaves, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Placa, cerrando y dejando más espacio. Vamos a ver, tenemos novedades en perfumería y novedades muy potentes. Entre ellas, si mal no estoy viendo, hay exactamente dos filtraciones. Dos filtraciones que son impronunciables. Pero cuando digo que son impronunciables, es que son impronunciables. Extra intense. Bueno, sí, Alien Extra intense. Bueno, pero es que la siguiente tiene tela marinera. Copio el nombre del perfume y os lo pongo aquí. No hay notas de momento. ¿Vale? No hay notas de compra. No me digas la compraré. La tienes que comprar, first. Si no me enfado. Venga, a ver. Esta es la primera filtración de esta noche de perfumería. Ojito, cuidado. Mira, he dejado de hablar de skincare y se está yendo la gente. Estoy hablando de perfumería ahora. ¿Por qué os vais? ¿Por qué os vais? Porque estoy empezando a hablar de perfumería. Bueno, os digo las cosas de perfumería que hay nuevas. No, por Dios. Si queréis sigo hablando de skincare. Yo no tengo ningún problema. Aquí hablamos de todo. A ver.
Mugler Alien Extra Intense. Os comparto, os presento lo que es la caja de esta filtración que nos llega por la parte de filtración gracias a la gente de el marketing de L'Oréal, como ya dije en el último vídeo de directo. Alien Extra Intense, concentración eau de parfum intense, recargable, talisman vale, refill talisman. Bueno, pues esta es la caja de la nueva Alien que se vendrá en unos meses, porque no creo que salga ahora. Si sale, saldrá a partir de enero, más bien tirando a febrero, una vez que terminen las rebajas. Así que esta es la primera filtración de la noche que os deja el Orgaz. Bien, pasamos a... Dale con todo, nos cuentas. Vale, un Perú. Ya te lo digo yo, Corali. Muchísimas gracias, Bonica. Que digo, estoy hablando de perfume y la gente se me va. Pues entonces sigo hablando de skincare, hablamos de pieles podridas y de todo esto. Y la gente se queda. Claro, es que es lo que es. Mirad, 54 tacos. Camino de 55 ya el día 1 de marzo. Vamos a ver, seguimos con la siguiente que es ya, esto ya, a ver, dame un segundo, tengo que retrasar un poco. Tenemos una Ajmal nueva, aquí sí que hay notas, pero no hay prosa bella ni nada. Así que os comparto esta Cocoa Boot, que es como se llama, os hago un copia-pega, tenéis ya el nombre aquí, ya para eso os lo pongo en el StreamYard y en el dashboard de YouTube. Aquí, un segundito que lo cojo y lo pego. Y se me ha olvidado hacer una cosa súper, ultra, mega importante dentro de todo esto. Y ahí está. Vale, perfecto. Ahí vamos. Veamos, pues. ¿Está todo ok? Vale, está perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que ya digo, así lo dejamos todo perfilado. A buenas horas, ya casi. El directo ya llevamos 1 hora y 22 minutos y ahora yo me pongo a hacer esto. Venga, vale, a lo que voy. Lo que voy es la siguiente fragancia de Ajmal que al final, por una cosa o por otra... Ay, espérate, ¿esto lo he puesto yo bien? A ver, un segundo. Esto aquí... Gracias, Javier. Wagner, muchas gracias, Bonico, por esa aportación económica. Resalao, no sé por qué no te estoy viendo en el dashboard. Pero ya me pondré yo, hijo mío, a hacer la investigación de qué narices pasa, que no te veo. Pero muchísimas gracias, Wagner. Ole, ole, ole. ¿Qué digo? ¿Qué pasa aquí con Wagner? Que no lo veo. Es que no lo veo. O sea, te veo en el dashboard, pero no te veo en el Streamlabs. Es que no... Ahora sí. Espérate. Ahora sí que has salido. A ver. ¿Y ahora qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? Quita. A ver. No me deja. Es que no me deja. Oye, Aurori, que no me deja sacar a Wagner. ¿Pero por qué no me deja sacar a Wagner? Más gracioso que todas las cosas. Te estoy viendo, pero te estoy viendo desde otro plano. Pero no te veo desde mi dashboard. ¿Qué me da rabia? Bueno, en fin, que no te preocupes, que te estoy viendo, Wagner, que conste, que no te pongo en el tarjetón porque le pincho y no me deja, no sé por qué. Hay algún tipo de algo que no, de misterios de la vida. Esto me pasó con Ignacio, con el guapetón del canal ahí, tocachos tomazado, que no lo encontraba por ningún sitio. Al final me tuve que investigar y ver qué narices le pasaba. Y aquí me parece que estamos en las mismas, Wagner. Pero te estoy viendo, A ti sí que te veo. A Ignacio es que no lo veía por ningún sitio. A ti te estoy viendo. Pero a Ignacio nada de nada. Bueno, por lo menos nos damos por satisfechos que cuando me haces un superchat te veo. Tarde, pero te veo. Muchísimas gracias, majetón. Venga, a lo que voy. Vamos a seguir con... No voy a poner los aplausos porque así vamos más rapidito. Perdóname. Vale, entonces... A ver. Voy a ver si Wagner me ha escrito algo también, porque Wagner, como me haya escrito algo por aquí, no lo voy a ver. A ver si me ha escrito. Me estoy retrocediendo aquí en el chat por si Wagner ha escrito algo fuera de lo que son los superchats y tal, pero no te veo. En principio no te veo. Sí que te he visto que has mandado los superchats, te estoy agradecido, por supuesto, pero no. Vale, así no me pierdo contigo. Perfecto, te he dado los resaltes, te he dado los likes y todo esto, o sea que maravilloso. Venga, a lo que voy. Vamos con esta Ajmal que os la voy a copiar aquí en el dashboard. Ah, la tengo yo copiada pero no le he dado al intro. Venga, ahí la tenemos. Entonces, esto es... Di que sí, Javier, que estás de coña. No estoy de coña. Yo quiero que todo el mundo sea empotrador o ser empotrado o empotrada, da igual, dependiendo de los gustos de cada uno, Esto es una realidad máxima.
Empotradores y empotradoras o ser empotrados, me da igual, pero disfrutados y gozados, eso es lo principal y siempre con sentido, ¿eh? Siempre con sentido, ¿eh? Cuidado a lo que estoy diciendo, siempre con sentido, ¿eh? Aquí de fuerzas nada, todo con gusto y placer, siempre. Venga, pues entonces vamos a proseguir con todo esto y nos vamos, voy a cerrarlos aquí. Venga, nos vamos con la presentación de este Ajmal, os la amplío y aquí os la meto ya en la presentación. Aquí, un segundito. Uy, me estoy yendo aquí como un poco abajo en la silla. Aquí estamos, con esta Cocoa Boot. Esta es la presentación que lleva, la verdad que está bonita. A mí lo que pasa es que el marrón no me gusta, es un color que, bueno, pues lleva todo ese rollo de madera en la botella, la verdad que está chulo. Y ahora las notas que nos dan van a ser las siguientes. Y aquí tenemos bergamota, grosella negra, jengibre, fresa, frambuesa y azafrán en la salida, corazón en geranio, rosa y jazmín. Y luego en el fondo nos meten cacao, incienso, sándalo, chocolate, vainilla, oat, perdón, y almizcle. Parece interesante, parece que va a ser así una cosa como más frutícola. Esto tiende como a ser un poco frutícola gourmand, sobre todo porque tiene muchas notas, claro, chocolate, el cacao, luego lleva las grosellas, la fresa, la frambuesa, sí que tiene cosas que equilibran la composición con respecto a lo que son las flores y las maderas, incluido el oat, pero yo creo que aquí el oat va a estar súper medido, que no va a ser el protagonista. Y me parece interesante, ¿eh? Me parece interesante esta Ajmal. Vamos a ver qué tal se da, pero me parece muy interesante por las notas que tiene. Muy, muy interesante. Y cuidado porque me estoy últimamente, no a llevarlas yo, pero no cuando tengo que hacer alguna reseña de algún gourmand o de algo, no me están desagradando. No para usarlas yo, ¿eh? No para usarlas yo, pero las cojo, las pruebo y digo, mola, está chulo. A lo mejor en Pepito o en Pepita me gusta. En mí no me gusta ese tipo de fragancias, pues soy un viejo sexoso, asqueroso y eso no me va. Pero tengo que reconocer que cuando las huelo me gustan. Hay que dejar la cosa bien puntualizada. Venga, vamos allá. Seguimos con la siguiente. A ver, ¿habéis escrito algo? Vale, perfecto, creo que no me saltó nada. Todas las Mugler son muy dulces para mi gusto. Últimamente Mugler ya no es lo que era. L'Oreal está haciendo cosas que yo no comparto, ¿vale? Está haciendo las cosas bien, me gustan los perfumes, no están mal, pero ya no es lo que era. Ahora son súper comerciales, van a que gusten a todo el mundo y no ponen toda la carne ahí en la brasa, achicharrándose, para ver, van a jugar a caballo ganador. Han perdido el rollo ese del riesgo inicial de hacer cosas súper atrevidas. Y ahora es, vamos a vender. Somos una empresa y tenemos que vender. Vamos a dejarnos las cosas modernas y vamos a vender. Pero bueno, vamos con la siguiente filtración. Angel Stellar. No hay notas. Aquí lo que sí que tenemos es que la personica que ha hecho la foto casi la pillan. Casi la pillan. Vais a verlo, ¿eh? Vais a verlo porque esto es, bueno, separarlo porque cuando copio y pego lo junta todo, siempre ha pasado. ¡Hombre, Ignacio! Ahí el tío guapo, ahí, me cago en todo. Te lo como. No, orgasmo. A ver, vamos a lo que vamos. Presentando. Compartiendo. Y mirar. Esto es muy fuerte. Yo creo que casi le pillan haciendo la fotografía al tío del marketing. Porque es que no se puede ser más cutre. Pero aquí está. Filtración total y absoluta. Angel Stellar. Estamos hablando de la concentración Eau de Parfum Luminous. Así que esta va a ser la próxima Angel Stellar que va a salir. Por lo menos es lo que es la caja. Mirad el recorte que lleva. Que es que esto casi le pillan con el carrito del helado y se ha escapado de que lo despidan. Igual lo han despedido o la han despedido, pero la fotografía aquí está. Es que la gente de L'Oreal tiene unas agencias de marketing contratadas que se lo filtran absolutamente todo. Luego me mandan a mí un mensaje o una llamada, me suena el teléfono diciéndome: oye, Javier, ¿puedes retirar el vídeo? Que estás haciendo una reseña de algo que, por favor, nos gustaría que lo retrasaras. Y yo, bueno, venga, vale, soy muy bueno con vosotros, me caen bien, ¿eh? Ana, un saludo. Caso que eso, que
que luego pues tenemos las filtraciones que tenemos que dan un poco de vergüenza ajena. Bueno, ahí está. Angel Stellar. ¿Cómo se esquela el cuerpo? Bueno, vale, vamos allá. Vamos a seguir con la siguiente fragancia. Voy a cerrar aquí y que no sé cuál es, tengo que mirarlo porque no sé por dónde vamos ya. Vale, hemos dado estas. Nos quedarían en total 3. A las personicas que le guste Idol, aquí sí que ya está en dealers en Estados Unidos, está a la venta. Bueno, sí, dealers está en Estados Unidos. Tenemos Lancôme Idol Power. Hay botella y en dealers está a la venta. Vuelvo a repetir, aquí en España yo no la he visto. En dealers aparece. Entonces, vamos con lo que es la presentación de esta Power de Lancôme. Que os voy a poner ya aquí. Compartimos pantalla. Y aquí está. Placa. Aparece como un producto del 2024, aunque yo no la he visto todavía en tiendas. Esta es la botella de esta Power de Lancôme Idol. Y ahora nos vendríamos a las notas. Uy, madre mía, la voz ya. Es que estoy... Bueno, el Pomme Rose lleva la rosa de Damasco y el sándalo. Desde Dealer, que esto lo dice L'Oreal también, estamos con L'Oreal. Idol Power Eau de Parfum Intense. La primera fragancia floral afrutada y amaderada de Idol. Combina una poma rosa afrutada que recuerda a una manzana confitada con un sándalo cremoso y vibrante. Esta poderosa base amaderada se complementa con la característica rosa de Idol en el corazón del perfume para lograr un eau de parfum intenso con una estela afrutada, cálida y duradera. La superestrella mundial Olivia Rodrigo nos conduce a una nueva era poderosa de Idol. O sea que ya se han dejado a la chica esta... ¡Ay, se me ha ido el nombre! Bueno, a la cría esta que sale con el Spider-Man, que es que no... ¿Cómo se llama? Zendaya. A la Zendaya. Vale, y se han ido con Olivia Rodrigo. No sé cómo es esta cría. Bueno, la personalidad magnética de Olivia encarna la esencia de Idol Power, con una fragancia para quienes toman las riendas de su propio destino. Siempre estamos con la misma mierda. Escriben sus propias reglas y triunfan en sus propios términos porque están empoderadas. Bueno, y si un hombre lo usa, ¿qué pasa? Porque un hombre puede usar esto. No me toques la nariz, Pepe Luis. Quiero saber quién es Olivia Rodrigo. Bueno, vamos a verla. Yo necesito verla. Olivia Rodrigo, ¿quién es? A ver, Olivia. Aquí está. Cantante estadounidense. Ay, ¿es mona? Bueno, es mona. Sí, está bien. A ver, imágenes. Es un poco Rosalía, pero más fina. No es tan bestia, no es tan... Rosalía es muy power, pero esta es más fina. Esta es más fineca, es más fina. Ay, Zendaya se habrá pillado un disgusto muy grande. No es que sea muy guapa tampoco, mirándola así más bien de cerca. Es que tiene fotos en las que está muy mona y fotos en las que no está tan mona, Ojo, no sé, habrá que verla en movimiento. Necesito ver a esta chiquilla en movimiento. Es verdad, dependiendo de la foto donde esté posando, está monísima de la muerte. Y luego hay otras que salen un fotocall y dices, uy, hay algo que no me gusta, pero no, hay fotos en las que sale realmente guapa, No sé cómo es en movimiento, necesito verla moviendo, a ver si luego en YouTube me pondré algún videoclip o algo y la veré a la chiquilla, que hombre, hay que verla. Hay que ver a la cría, hay que verla ahí a tope. Ignacio, yo sigo aquí. Qué bonito que es, me cago en todo. Bueno, esto no es ascazo, esto es que ha puesto los emojis y los emojis sale el corazón y sale el otro. Sale un corazón ahí sacando la lengua y eso es el emoji. Ya lo estaréis viendo, entiendo. Luego dice, estoy intentando que mi padre cambie de perfume. Lleva años con bambú de... Uy, de verdad. ¿Tu padre cuántos años tiene? Tiene que ser de mi quinta. Algo amaderado cítrico para un hombre de 60. Bueno, entonces es mayor que yo. Amaderado cítrico. Pero si es que fragancias de esas hay muchas, pero que claro, estoy viendo que sí. A ver, sí, vamos a ver. Si tu padre quiere seguir usando eso, que siga usando esa fragancia. ¿Qué más te da? Él es feliz. Esto es como quien los viejecicos que les gusta Barón Dandy, la de la botella de litro, tú no les vas a hacer cambiar porque ya es su fragancia. Es como si a mí, mi hijo o mi hija pretenden que yo cambie mi Givenchy Gentleman clásica. Eso no va a suceder ni de coña. Ni de coña. O sea, vas a aparecer, le vas a regalar otra cosa, se le va a echar por compromiso y con la misma tú te vas a ir a tu casa
él se va a quedar en la suya y va a seguir echándose bambú. Así que déjalo, si es feliz con esa fragancia. ¿Qué vas a cambiar, hombre de Dios? Cristo bendito. Hombre, no lo cambies. Ya te lo digo yo. Ignacio dice, había una Mugler que era un flanker de Inman, que era una gozada. Iceman, era una gozada de fragancia. Pues esta no la he conocido yo. Esta no la he conocido yo. Ni pajorrera idea. Esta sí que... Además es que creo que es la primera vez que la he visto, el Iceman. No me suena, no me suena. Pero no le he llegado a conocer. Ay, qué pena. Pues voy a llorar por las esquinas. De todas formas, desde que es verdad, desde que está L'Oréal, ya sabemos que la cosa ha cambiado muchísimo. Cambió ya de principio, ¿eh? Cuando ya sacaron la primera, ya se vio que estaban buscando completamente las ventas. Yo lo entiendo, tienen que rentabilizar. Pero, claro, ha pasado a ser una firma más. No es rompedora ni nada de eso. Es lo que es y ya está. Y mira que L'Oréal se gasta muchísimo en promoción y todo lo que ellos quieran. Pero esto no funciona así. Venga, seguimos con la siguiente. Tenemos una Chloe. Línea de Chloe de Atelier des Fleurs. Esta es cara carísima. Esta la ha hecho Sventin Bish y Luis Turner. Os copio el nombre que va a salir todo junto pegado. Porque, a ver, si estuviera el nombre aquí escrito en la parte de abajo... pues a lo mejor igual no sale pegado, pero eso va a salir pegado. Bueno, da igual. Os pongo el nombre de esta Chloe que llega nueva. Aquí. Ay, no, esta es Lagmal. No hagáis caso, esta es Lagmal. No. ¿Lo puedo borrar? Sí, voy a borrar el comentario. Vale. Y es que no me ha cogido el copia-pega. No sé por qué, pero no me lo ha cogido. A ver, aquí. Copio. Y os lo pongo. A ver si entra. Y lo pego. Ahora sí. Vale, este es Cedrus Intense. Chloe de la línea Ateliers des Fleurs. Esto hay que rascarse un poco el bolsillo. Vale, pues entonces, como decía, Sventin y Turner. Tenemos bergamota. A ver, no, dame un segundo, tengo que compartir esto. Vale, esto es así. Venga, vamos a ver cómo es la fragancia. Así. Y os pongo el perfumico para que lo veáis tranquilísimamente. Venga, aquí está y compartimos. Venga, esta es la botellica. La verdad tiene una pinta muy graciosa. Ya sabéis que Chloe están en el rollo de que somos naturales, cruelty free, nadie sufre y todo está muy bonito, perfecto y maravilloso y fantástico. Así que aquí tenemos esta Cedrus Intense y... vamos a ver las notas. Las notas que nos meten son hojas trituradas de bergamota, rosa coriácea, ¿vale? Eso, la rosa va en el corazón. Las hojas trituradas de bergamota van en la salida. Luego en el fondo, madera de cedro, vetiver, sándalo y ámbar. Esto es un gran clásico dentro de la perfumería, no es nada nuevo. Entonces dice que dos perfumistas se han unido. Esto donde lo venden, King Power. No sé quién es King Power. Bueno, esto es de la boca de King Power o de la mano de King Power. No sé qué es esto. Bueno, dos perfumistas han unido sus fuerzas para crear la poderosa reinterpretación del cedro. Bueno, tiene Turner. Dice que fusionaron los talentos creativos, esto bla bla bla, me parece muy bien. Dice que este eau de parfum para mujer se abre con notas vibrantes, pues esto lo puede utilizar un hombre por lo que estoy viendo. O sea que aquí nadie se encoja, porque esto, si podéis y os gusta, un tío se lo pone. Con las notas que lleva, os puedo garantizar que aquí esto no tiene ni vagina ni pene. No, así, hablando en plata. Esto se lo puede poner quien le venga la real gana. Con estas notas, con quien quiera. Quien quiera. Vale. Cedrus Intent revela luego un corazón de rosa acuarela. Dice, el trío de notas amaderadas da un vuelco a esta fragancia reescrita. Mientras el cedro chino, los tonos ahumados, se cruza con la mineralidad punzante del vetiver de arena de la India, el sándalo australiano entra con sus notas puras pero cremosas. Cada una de estas variedades excepcionales aporta luminosidad y fluidez absoluta a esta composición. La madera de cedro se expresa con una intensidad sin precedentes, acentuada, fortalecida y sublimada. Esta preciosa esencia alcanza alturas completamente nuevas. Cedrus Intense es una sinfonía de maderas imperiales majestuosas y vibrantes que contrastan con la apertura verde ligeramente amarga y una base de ámbar extremadamente opulenta. Esto lo puede usar un tío. Por cierto, ahora que me acabo de acordar, no he abierto el WhatsApp web y seguro que tengo 8000 mensajes de Soren que me ha escrito algo. Fijo, si no los ha borrado. ¡Uy! ¡No me ha escrito nada! ¡Uy, que voy a llorar! Que mi Soren no me ha escrito nada. ¡Ay, qué bien lo estoy haciendo hoy que no me ha escrito nada! Cuando me equivoco cualquier cosa me manda apuntes y todo el chiquillo, ¿eh? Hoy lo estoy haciendo todo maravillosamente bien. Qué asco me doy. No puede ser. Voy a dejar de compartir esto, ya está bien.
¿Qué es esto? ¡Ay, por Dios, Virgen Santa! Que nadie se piense que me he rellenado los pómulos, que no me he rellenado nada, ¿eh? Mira, es que me estoy riendo y estoy viendo. Digo, mira si me marco los pómulos y todo. No me he hecho nada, ¿eh? No me he hecho nada. No me he hecho nada. Esto es que estoy más tranquilo, más relajado y el skincare es... A Marcos no le gusta ver esto, pero es que yo es la sierra de las poses beauty. Me parto el pijo. Vamos a ver. Coral dice, estamos muy atentos. Venga, vamos con la siguiente, porque todavía queda algo. Me parece que queda uno, ¿no? ¿Queda uno? Queda uno. Me da pánico. Este sí que me da miedo. Lo he dejado para el final. A ver, voy a actualizar. No sé que hayan metido algún perfume nuevo. Vale, no han metido nada nuevo. Y es que tenemos Cartier Declaración Concentración EDP. Eau de Parfum. Tal cual. Vamos a ver qué es lo que nos han hecho estos señores de Cartier. Me da un poco de miedo lo que puede salir de aquí. Ya sabéis que Declaración de Cartier es también una de las grandes triunfadoras sexosas. Me da un poco de pánico. He usado un montonazo de botellas de Cartier Declaración Clásica en concentración o de toilette, que es brutal, o era brutal. Ahora mismo la verdad que no sé cómo está, porque llevo un montonazo de tiempo que no la compro, sigo teniendo, porque sigo teniendo Declaración, pero no sé cómo está en concentración, no sé cómo anda. Tengo que probarla, tengo que probarla. El caso que nos lanzan, voy a compartir la botellica para que la veáis. Aquí tenemos tonos de la botella, parece un degradé, es un degradé que va del ambarado en la base hacia algo más amarillito, pero lo vais a ver, porque además la fotografía tiene calidad, no es de las mejores calidades, pero tiene calidad. Así que presento aquí y vemos lo que sería ya la última fragancia o la penúltima fragancia, porque en otra página web he encontrado un perfume del que quiero hablar también. Es una novedad que va a salir ya de ya. Y esta es la nueva declaración. Sigue teniendo todo el talle de la botella, es la misma, pero cambia el degradé de esta concentración o de parfum, de esta declaración. Y vamos a las notas. Así que las notas lo que tenemos son especias cálidas, cardamomo, canela, jengibre y té ahumado. Ahí quedamos. Habrá que probarlo. Hay nota que dice una declaración apasionada y ardiente revitalizada por especias cálidas. La infusión de un té ahumado original con un sabor característico del cardamomo combinado con la calidez de la canela y el jengibre. Esto hay que probarlo, evidentemente, ya lo ponen en Cartier, está a la venta en Cartier porque viene en Cartier. O sea, la nota de prensa es la de Cartier y la botellica aquí os la dejo. ¿Vale? Esta sería otra de las novedades que va a salir ya de ya. Entiendo que está a la venta en Cartier o lo tendrán ya en Cartier Beauty o en el Cartier, en la sección de perfumería. No lo sé porque no me he metido a verla. Directamente he pasado aquí a lo que es la sección y aquí lo tenéis, ¿vale? A esta sí que hay que ponerle el morro. Miedo me da el precio que le hayan podido poner a esto, ¿eh? Miedo me da el precio, ¿eh? Miedo me da el precio. Pero ahí estamos. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno. David, hijo mío, por Dios, pásate a ver precisamente el último directo. En el último directo hablo de esto. Gracias, campeón. No te lo tomes a mal, ¿eh? Pero es que no voy a estar hablando una vez y otra de esto, porque además hice una exposición larguica de las Armani Code. ¿Vale, campeón? Gracias, chiquitín. Que no es por nada, es que fue justo en el directo anterior. Es que me acuerdo perfectamente y les dedicamos ahí un tiempo bonito, ¿eh? Vale, entonces, ¿qué perfume de oficina primavera-verano recomiendo? Pues el que te puedas permitir, algo fresco y que quede súper chulo con tu indumentaria. Me da exactamente igual, sin problemas. $154 los 100 mililitros de declaración de Cartier. Madre mía, qué tiempos aquellos en los que yo lo compraba a 60 euros, es decir, 10.000 de las antiguas pesetas. Ahora no, $154. Muy bien, pues como cueste 154 euros, de todas formas, ojo, cuidado, estamos hablando de la página web oficial, que luego nos llega a las tiendas, a las perfumerías y llega bastante más barato, ¿eh? Pero así, el primer trancazo que te dicen son 154 pavos. Pues la verdad es que no. Ojito. Pues una Aquadiparma, nene, por ejemplo, lo que estábamos hablando, Rodrigo, pues tírale una Aquadiparma, algo fresquito, algo con cítricos, primavera, verano, fresco, que se note que llevas los huevetes limpios, que eres un tío higiénico, que vas limpico y vas hecho un marqués. Una Aquadiparma, un Álvarez Gómez, cosa baratica también, hay que detener de todo un poco en la vida del señor y ya está, sin más complicaciones.
una Invictus Aqua, que huele súper rico también, una Jean Paul Gaultier, ligerica, de las más ligericas. Esta que lleva los tatuajes así grabados, esa huele fenomenal de rica, qué rico que huele esa. Esa también, es que no sé cómo se llama. No sé si me parece que era una edición exclusiva, especial, no sé qué rollo, pero esa que lleva como unos tatuajes de unas florecitas está reseñada en el canal. Me encantó, huele muy rico. Pues todas estas cosas así, ¿vale? Vale, perfumería. Es que la he visto aquí y me ha hecho mucha gracia. Precisamente hablando de cosas estivales. Me parece interesante. A ver, que estoy echando aquí un vistazo de cosas nuevas que posiblemente me haya saltado y que no haya dicho. Vale, perfecto. Es esta escada. Que ya ves tú que es una tontería, pero me mola, porque es precisamente... A ver si puedo quitarla. No me deja, tiene publicidad esto, no me deja quitarla. Bueno, da igual, la tenéis publicada en Parfumo. Lo digo porque si queréis, podéis pasaros por Parfumo, le echéis un vistazo a esta escada que sale nueva. Y además me parece interesante porque siempre escada de cara... Bueno, aquí estamos en invierno, pero ya cuando vamos ya... Estamos en invierno, acabamos de empezar ya el solsticio de invierno. Así que todavía nos quedan unos cuantos meses. Pero que Escada siempre va sacando cosas para la primavera, el verano, y son cosas que normalmente suelen ser bastante ponibles y unisex, aunque efectivamente estén orientadas a la mujer. Esta no sé qué es lo que lleva, tenemos que mirar las notas, creo que va a ser más femenina que otra cosa, pero no, esta es la declaración, aquí, no me quiero ir. Vale, perfecto. Mirad, esta es la Escada Valley Paradis. O Paradis. Entonces, lo digo sin francés. Mira que me sale así muy en francés. Y ya ves tú, Escada es de Hugo Boss. Vale, pues nada, esta Escada Valley Paradis, esto lo hace Coti, entiendo, claro, cómo no. Y lleva estercicia, porque eso sí que lo he visto que lo llevaba en las notas. Correcto, lleva fruta del dragón, estercicia y sándalo. Pues yo digo que muchas veces, a ver, se ve la... ¡Oh, mira qué bien! Se ve muchas veces que es como muy femenino, pero luego te pones a probarlo y dices, esto lo pruebo yo y me lo encasqueto. Y pasa mucho con Escada, cuando sacan estas fragancias así de cara al verano, porque esto yo creo que va a llegar de cara al verano, lo dicen ahora, pero saldrá más tarde. Primavera-verano, esto igual puede que hasta incluso un tío se lo pueda poner tan ricamente, porque el verano lo permite absolutamente todo, igual que el invierno, no nos vamos a engañar. Pero me parecen que dan muy bien el do de pecho, ¿eh? Yo creo que aquí estamos más que acertados con esta Escada Valley Paradis. A ver, hay una fotografía más. Me parece que en la página web de Parfumo han metido alguna... A ver, sí, han metido lo que es la caja también. Aquí tenemos la... ¿Lo estáis viendo? Es que no sé si... Ah, sí, vale, sale. La cajita. Escada Valley Paradis, edición limitada, concentración de toilette. Y la caja pone 100 mililitros, 3.3 onzas americanas. Esto hay que probarlo. Este hay que probarla. Vuelvo a repetir, más que nada, pero es porque luego Escada te pones a probarlas y dices, ostras, esto me lo he hecho yo, qué rico que huele. Así que, si la veis por ahí, últimamente las cosas llegan antes a América, a todo el continente americano antes que a Europa. A pesar de que salen de Europa, pero llegan antes allí. Así que por eso digo, si las pilláis, contadme luego qué tal huelen, ¿eh? No seáis zorricas si os calléis y decirme qué tal huele, porque estas cosas son las que me gustan y me interesa, pues, ver cómo funcionan. Vale, pues eso por aquí. Tenemos también... ¿hay algo más? No, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ah, mira, ya sale anunciada aquí en Parfumo. Ya han metido a la Dior On Parfum. Ya está, ya la han sacado, ¿eh? Ya aparece, por lo menos en Parfumo ya aparece. Es que siempre llevan muchísimo retraso en Parfumo. Algunas veces adelantan para otras cosas, pero otras veces dices, anda, que hijo, te estás columpiando un poco. Venga, voy a ver la página americana, a ver si han publicado algo más. Y voy a ver agua, porque estoy hablando a un ritmo que, vamos, me voy a quedar sin voz, pero que ya mismo. A ver, aquí. A ver si tenemos algo nuevo en la página americana, en la página Yankee. Aquí están de Navidad. ¿Esto qué es? ¡Ah, las Hugo Boss nuevas! ¡Oh! ¿Veis? Siempre hay que visitar la página web Yankee. Esta no la voy a presentar porque esta me la quedo yo para mí, ¿vale? No me deja, además, me deja, a ver, Hugo Boss The Collection. Ah, Hugo Boss The Collection. Vale, si os metéis en Hugo Boss, vais a verlas. Presentan... madre mía, pues un montonazo. Que son un montón de Hugo Boss. Madre mía, estos de Coti han perdido la cabeza. Dejadme que voy a ver un lingotazo. Esto es como los de Zara, que sacan un montonazo de botellas todos de golpe. Y no solamente lanzan las botellas de perfume, sino que encima lanzan el complemento, el gel de baño, te lanzan la crema hidratante y te quedas todo loco. Bueno, pues esto es igual. 2, 4, 5, 6, 8 perfumes. Boss The Collection.
Soren, échame un vistazo a ver si encuentras Boss The Collection. Ostras, la escala sale a 62 euros en el duty free. Pero bueno, que no cunda el pánico, que esto luego se queda a 30, ¿eh? Esto sí que se queda a 30. Esto no va a salir a 62 euros en el duty free, la escala. Está en la página web Yankee, el perfume. Te lo copio y te lo pego por WhatsApp a ver si lo puedes encontrar tú. Y yo no pierdo tanto tiempo buscándola la colección completa, porque quiero presentaros los perfumes. Entonces yo entiendo que esto debe de estar seguramente ya en la propia página web de esta gente. A ver, ¿dónde está el WhatsApp? Porque por lo menos que Soren tenga la referencia de esto. Son 8 fragancias, ¿eh? Es que no quiero presentaros la página web. Esta se la queda para los gas. Os leo. Venga. ¿Qué opino de Blue Noir de Narciso Rodríguez, EDP? No la has reseñado, ¿verdad? No, no la he reseñado. No la he reseñado. ¿La voy a reseñar? Pues no lo sé, depende. Si me la vas a mandar, picaruelo, pues yo encantado de reseñarla. No la he probado, la verdad que no la he probado. Es que pasa una cosa con las Narciso. Las Narciso de hombre no llegan al Druni de aquí, de mi ciudad. Tengo que ir al espacio mediterráneo y entonces las pruebo allí, que es donde están. Aquí las que llegan de Narciso Rodríguez, llegan las femeninas. Las de mujeres sí que vienen, pero las de hombre no las traen a este Druni. Tengo que ir al espacio mediterráneo, a las tiendas de Druni de allí, o de Marvimundo, me da igual, porque son las que hay allí, y entonces las pruebo. O a Clarel. Y entonces las pruebo allí. Porque si no, estoy jodido. Por eso no las he probado, ¿eh? No la he probado por eso. No le he metido en la nariz, no sé ni cómo huele ni nada, pero es por eso. Porque aquí, en mi ciudad, hemos pinchado y no hay Narciso Rodríguez para hombre, cero. Tengo que estar en Cartagena. A ver si cuando vaya la pruebo y la huelo. Ya te digo yo que no la he probado, ¿eh? Eso seguro. Segurísimo. De Yves Saint Laurent, ¿cuál me gusta más? Opium. Lo dije en el directo anterior. Opium. Me da igual si es el de hombre o el de mujer. Lo dije en el directo anterior. Avid, muy buenas noches. Fahrenheit de Dior, ¿la recomiendas para épocas cálidas? Esto va en gustos. Yo no usaría nunca un Fahrenheit para épocas cálidas. También te digo una cosa. Tal y como está de reformulado, yo creo que ahora mismo igual sí que lo puedes usar, ¿eh? Porque mira que está reformulado. O sea, ya no es ni la sombra de lo que fue. Es que ya es una... Úsala si quieres. No vas a asustar a nadie ya con eso. Te puedo garantizar que con esa ya no asustas a nadie. Ya no es lo que fue. Ni en broma. No es ni lo que fue ni en broma. O sea, quien la lleve ahora porque le gusta, puedo garantizar que no es la que salió al mercado ni en broma. O sea, es que no hay puñetero color. Es que no lo hay. No lo hay. Muchas gracias, Bonico. Ya ha aparecido. Bueno, vamos a ver. Espero que esto no lleve sonido. Vamos a compartir pantalla. Dios mío de mi vida, la que se me viene encima, por Dios, Virgen Santa. Ay, madre mía. Madre mía lo que hay aquí. Son muchas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fragancias. 12. Bueno, vamos allá. Momento Hugo Boss. ¿Qué precio tiene esto, Soren? ¿Viene el precio? Madre mía. Ay, me muero. Vamos a atacarle porque cuanto más lo mire va a ser peor. Vamos a empezar compartiendo pantalla. A ver, Dionisio dice, yo uso Fahrenheit Parfum en verano y es batch viejo, un solo spray. Claro, es que por eso te digo, pero es que las nuevas no huelen igual. Es que no huelen igual, ¿eh? Es que no huelen igual. Madre mía, las Hugo Boss. Si es que nada más que pensarlo me da pereza. Es que es una salvajada. Vamos a hacer una visión rápida sin adentrarnos en el universo, pero vais a verlo, ¿vale? Venga, vamos a compartir. A presentar. A ver, espérate porque igual viene el precio ya por aquí. 235 pavos cada botella. Ojo, cuidado, no se les va la cabeza a los niños, ¿eh? Pero ahí estamos. Vais a ver qué presentación más normal, ordinaria y vulgar para 235 euros, ¿eh? Anda que no se columpian ni nada. Venga, vamos a ello. Compartimos pantalla. La que se me viene. Venga, vamos allá.
aquí vemos, señores míos, esta es la fotografía, estamos compartiendo, a ver que vea cómo sale. Vale, perfecto, pues aquí tenemos las Hugo Boss nuevas, 235 pavos, esta mega colección que es una absoluta brutalidad. Ay, madre mía, que me da un parraque. Venga, vamos a atacarle. Venga, nunca se ha dicho nunca nada de los cobardes. Ay, porque Firth es la firma más aburrida del universo en perfumería. Son unos aburridos. Coty lo está haciendo fatal. Hugo Boss está encantados. Los de Hugo Boss están encantados con Coty. Y yo no lo entiendo. Que me aburren. Me aburren. ¡Qué pesadilla! Es que son muy aburridos. Muy aburridos. Yo me aburren. Es una cosa mía personal, ojo, cuidado, ¿eh? Cada cual con sus gustos y sus cosas. A mí me aburren. Venga, vamos al tajo. Nunca se ha dicho nada de los cobardes. Madre mía, qué palizón que tengo yo aquí, que me voy a pegar. Venga, vamos a ello. Primera, Bold Incense. Dice que es esta de aquí. Aquí está. Venga, 280 napos por botella y... ¿qué nos dice? Devoluciones, envío. Venga, pues aquí la vemos y si tiro para atrás nos dirán algo más. Esta es la presentación que lleva, también es como la presentación es en la misma tipo de caja que pueda llevar la Paco de Paco Rabanne en tubo o hasta incluso efectivamente las botellas de los señores de Jean Paul Gaultier, porque es cilíndrica, o sea que aquí innovación cero. Venga. Tiro para atrás, ya hemos visto la botella en grande y dice que con su aroma ahumado a olíbano y su nota exuberante a ciruela, Bold Incense capta el estilo atemporal de un abrigo hecho a medida. Luego pasaríamos a Courage Rose. Rosa, claro, evidentemente. Y 280 pavos. Esto lo estoy haciendo para que veáis las botellas bien. Efectivamente, correctamente, todo en mente. Esto es el scroll de la presentación que tiene la botella. Madre mía, madre mía. Uy, me gusta a mí este traje. Qué combinación más graciosa. Tiene que picar un poco la chaqueta. Pues nada, dice que esta encandila con sus notas de sándalo majestuoso, rosa y rosa, sándalo y rosa majestuosa. Bueno, captando la elegancia inimitable de una corbata de seda. Con una rosa, pues no sé. Venga, vamos a, esta se llama Energetic Fouillage, azulona. 235 euros, hemos bajado de precio, hemos pasado de los 280 a los 235 y pues mira, aquí el muchacho tiene lechos en el cuello del jersey de Hugo Boss. Vale, a mí no me gusta la confección del punto de Hugo Boss, esto también lo digo. Vale, Energetic Fouillage, me gustan los trajes, pero no me gusta la ropa Sport. La línea Orange de Hugo Boss está muy guapa, es la línea así más deportiva o motera, que mola mucho. Vale, dice, inspirada en la esencia de un traje de viaje, bueno, y la Green, que es la de golf. Es un perfume sutil con notas de artemisa, aromática y sándalo cremoso. Seguimos con más sándalo, seguimos con otro tono y aquí estamos. Siguiente, Confident Oud. Está para los amantes del Oud. Volvemos a los 280 eurazos. Esta es la presentación que tiene la botella. Aquí tenemos una espiga de trigo de cebada, no se ve muy bien lo que será. Y pues aquí tenemos pues una superposición de un trozo de Oud con la espiga encima de esta americana marrón. Marrón, a mí no me gusta el marrón. El marrón es que no me sienta bien. Vamos con la siguiente. Y ya de Oud nos vamos a Elegant Vetiver. Pues está claro, 235 euros. Ya hemos bajado un poquito de precio. Tenemos esta presentación todo así como verde. Aquí con todas estas cosas. Tenemos un pistacho. ¡Hay un pistacho! Tenemos un pistacho aquí, mirad. El pistacho, esto es con una connotación erótico-festiva, el pistacho. Bueno, pues también tenemos el pistacho y vamos a pasar, 13 personas lo han visto, bueno, pues conmigo serán 14. Aquí nos dice que Elegant Vetiver diseñado con un atrevido toque de pistacho permite la alegría de ponerse un traje hecho a medida. Por cierto, viene algo con pistacho próximamente en sus pantallas, tengo que decirlo porque lo he grabado hoy además. Venga, nos vamos a Darin Saffiano. Bueno, pues Darin Saffiano, que es un tipo de tejido, que lo sepáis, de cuero, es sintético además me parece,
Lo sacó primero Prada. Me parece que esto tiene licencia de Prada o tiene el registro, lo tiene Prada, el Saciano. Creo que lo tiene Prada, ¿eh? No me hagáis mucho caso, que yo también igual se me va un poco la cabeza. 235 euros para algo que tiene cuero. Aquí lo tenemos, cuero Saciano. Y pasamos a decir qué es lo que lleva esto del cuero Saciano que está aquí. Le dice que con sus modernas notas de cuero y hoja de geranio, Darin Saciano canaliza la confianza elegante de una chaqueta de piel. Bueno, vale. Y luego pasaríamos a Sensual Geranium. Esto va a oler a rosa. Vale, inspirado en la mejor sastrería, está perfectamente confeccionado con aromas frescos. Muy bien, página no encontrada. Pues estamos bien. Entonces, pues me voy de aquí, porque si no has encontrado la página del geranio, pues nos vamos entonces ahora directamente a Noble Wood. Y 235 euros para esta Noble Wood. Esta es la presentación. Pues tenemos también más maderas por aquí, con esta cosa que supongo que será una intención, que esto es un plástico tecnológico, que lo sepáis. Esto es un plástico tecnológico. Esto que hay aquí no es un ámbar, esto es un plástico tecnológico. Y se lo han metido en el punto. A mí no me gusta el punto de Hugo Boss. Mirar las cosas de Hugo Boss. 179 euros la chaqueta acolchada. Pues no está mal de precio. El jersey que vale 99 pavos. Pues sí que está barato esto. Para ser Hugo Boss, qué barato. Yo he pagado, en tiempos he pagado más por esto. En tiempos, no nos flipemos. Ahora no pago eso. Ahora me voy a otros sitios más baratos. No compro segunda mano. Venga, a ver, vamos a dejarnos esto. Aquí con respecto a este nos dice que lleva, con su acorde de whisky envejecido, Noble Wood se le envolverá en un halo de elegancia como si de un jersey de cashmere se tratase. El cashmere no vale 100 euros, ¿eh? El cashmere vale muchísimo más. Eso será una mezclilla de cashmere con, vete a saber, con lana. Lana alemana. Bueno, vamos con Magnetic Mask. Elon Musk, rico y aterciopelado. Magnetic Mask dice que capta el lujo de un abrigo de cashmere con sus irresistibles notas de almizcle y salvia. Uy, irresistible es la salvia, es la nota de moda, es la barata. 265 euros para este perfume, ya estáis viendo la presentación. Y, a ver, tengo aquí algo que me ha escrito el crío. ¿Varían los precios? Sí que varían, sí, ya te lo digo yo. Vale. Esta es la presentación. Aquí le han metido la salvia al chiquillo entre la chaqueta para llenarla de mierda, para que se deje ahí el suco, la salvia bien puesta por todos lados. ¡Qué desastre! Hoy los del marketing se les va la cabeza. Vale, y como a mí. Y ahora pasaríamos a otra que hay por aquí. ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¡Ay, mira, tiene movimiento! Como tenga esto... A ver, espérate. ¿Por qué? Ah, vale, porque se me ha ido por acá. Vale, entonces la Mask. Y ahora iríamos a Vigorous Cologne. Esta vale 235 euros. La presentación es como todo como muy cítrico. De la piel, la cáscara del limón. ¿Y esto qué es? No sé lo que es la hoja esta. ¿Qué es esta hoja? ¿Hoja de qué? ¿De menta? Parece una hoja de menta. Vale, pues sí, parece. Vamos a leerlo, que a ver qué nos dice aquí la prosa de esta Vigorous Cologne The Collection. A ver... Dice que esto, inspirado en la clásica camisa blanca, ofrece una explosión de frescura con sus notas de radiante bergamota. Supongo que esto será una hoja de menta. Digo yo. Tiene pinta de una hoja de menta. Sí, es más como una hoja de menta, pero bueno, que poco importa. En fin, que yo creo que ya está, porque además es que no hay más. Es que no hay más. A ver, scroll. Invincible Bergamota. Bueno, Invincible... Sí, esto tenemos... Y estas son las nuevas también. Ay, venga, ¿qué hay más? Invincible Bergamota, pero ya está, no ponen nada más. Invincible Bergamota. De esta no he hablado. Le hago pink y no sale nada. Luego teníamos Passionate Chipre. Este sí deja verlo, ver ahora. Dice, un perfume con chispa inspirado en el carisma de un pañuelo de bolsillo con una nota inconfundible de atrevido musgo que se funde con la adictiva cereza negra. Musgo y cereza. No me parece nada atrayente. A ver si le doy a comprársela, 280 euros, ¿no? 265. Bueno. Apasionate Chipre. Vale, pues este es el rollo que nos meten. Esto es aquí el jamelgaco que lleva ahí el musgo con la cereza ahí metida, sin hueso. Le han quitado el hueso. Y ahora nos iríamos a otra. Scroll. Passionate Chipre, que es la que he leído. Y ya está. Esto es para crear el fondo de armario. Ya está, ya hemos terminado.
Ya hemos terminado de las Hugo Boss. Y ahora saldrá Sonia y dice, ¿no te falta esta? Y yo, cállate, no digas nada. No sé, creo que he terminado con ellas. A ver, en los Yankees estos me han dejado algo más, aparte de esta colección. No, esto ya lo hemos dicho. Esta de Guerlain, nada. Vale, ya está. Lo nuevo sería la colección de Hugo Boss. No puede ser. Muchas gracias, Dionisio Majete, por la nueva suscripción. Ahí la renovación de la membresía. Muchísimas gracias, Bonico. Dice, es que, a ver, ¿qué pasa? Dice, si es que hasta la presentación se le ocurren más las árabes, 200 y pico. Dice, una Hugo Boss, madre mía, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, espérate, que todo no está escrito en el sector de la perfumería. Hugo Boss a 280 euros, 235 euros. Sí que sí, ahí, con dos cuchons. Locura de precios. ¿Pero qué esto qué es? Pues una locura. O sea, se piensa ya todo el mundo que puede hacer nichos. Todo el mundo hace nichos. Mira, la cola de mi Ursa. Esta es la colita de mi Ursa. Ursa y su colita. Se me sienta. Ursa, estate quieta, ¿eh? Deja a Sonia tranquila, ¿vale? Estamos tranquilos, estamos bien y deja a Sonia tranquila. Voy a cerrar la página de aquí. Esto también lo puedo cerrar. Y aquí. Venga, señores míos, que no sé por dónde voy. A ver qué os lea. Esto es de los árabes. Esto es de Dionisio, que renueva la membresía. Y ahora mismo la locura de precios. Y Sonia dice, ya están. ¡Ole ahí, mi niño! Bueno, pues vamos a terminar el directo con... No vamos a terminar el directo todavía, porque además lo que yo quiero hacer ahora mismamente es, por supuesto, poner aplausos a Dionisio y a todos vosotros. Hombre, uno para Dionisio y los otros aplausos para todos vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Os recuerdo que la suscripción es gratis. Dar like es gratis. Escribir comentarios es gratis. Si es que todo es gratis, salvo hacerse miembros del canal. Y, por supuesto, ya sabéis que también los miembros, los Patreon. Y una cosita más. ¿Qué mejor? Momento de promoción. Qué mejor regalo que regalar La alquimia del perfume, el libro del señor Javier Orgaz, este que está aquí, que suscribe, a un ser querido o amado, o regalarlo a vosotros mismos. ¿Dónde está? Pues por supuesto está en el Corte Inglés a la venta, está en la FNAC, está en Amazon, está en multitud de sitios y además está incluso en la librería de tu barrio la puedes encontrar, porque yo lo he visto en librerías en Valencia, o sea que no me fastidies por mandar a la gente, me han dado fotografías de la librería que estaba ahí, La alquimia del perfume, puesto en el escaparate. Así que no dejéis que se pudra en el escaparate y comprar el librico, que os va a venir fenomenal. Ya os lo digo yo, por lo menos vais a pasar un buen rato, como en los directos, o mejor todavía, si cabe. Muchísimas gracias a todos. Hombre, a ver, ¿me habéis escrito algo por aquí? Dice Corali. Dice, parece que la luna está afectando a los felinos. Ayer Martín también se quejaba de sus gatas locas. Es que, no, pero es que mis gatos siempre deciden hacer el amor, dos machos, hacer el amor en los directos. Esto es un clásico. O sea, yo empiezo el directo y mis gatos se ponen a trajinarse. Así, tal cual. Pero a trajinarse. Ahora lo que pasaba es que Sonia quería pasar aquí, al salón. Y la teníamos fuera. Pero quería pasar. Y entonces ya llega un momento que quiere entrar y se pone a pegar trancazos y, digamos, es que te rompe la puerta la tía. Porque parece mentira lo pequeña que es y la fuerza que tiene. Entonces, claro, ahí es donde tenemos el problema. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Encantado. Muchísimas gracias a toda la gente que ha visto el directo, por supuesto, y que luego seguirá viéndolo. Y siempre agradecido. Nos vemos, pues, a ver, vamos a calcular más o menos por encima. Domingo, ¿no? Que mañana, es decir, ya hoy, por aquello del cambio de horario a partir de las 12 de la noche, pues, ostras, Pedrín. ¿Cómo adapto yo esto? Posiblemente el lunes. Porque el día 31 yo no voy a hacer directo. Es que si no nos vamos a ver el día 1. Pues mirad, puedo hacer un directo el lunes y ya saltaríamos al día 1. Bueno, ya lo veré. Pero vamos, que en principio si hay noticias y hay mollar, vamos a decir en principio el día 30 y el día 1. Vamos a quedarnos ahí, que igual hasta el día 1 no hago directo. Ya veremos a ver. Siempre agradecido. Muchísimas gracias. Nos vemos o el día... ya se me ha ido el día. El día 30. Nos vemos o el día 30 o el día 1. ¿Vale?
a la misma hora de siempre, a las 11 de la noche, que es la hora que funciona muy bien con el tema de los directicos. Señores míos, señoras mías, siempre agradecido a morir y nos vemos ya mismo. Auf Wiedersehen, pichurrines y pichurrinas. ¡Ole!